Hola mi gente, si estás en este video es porque quieres saber cómo Light se venga de la elfa oscura Xion, la cual es su tercer objetivo de venganza. Hoy te narraré todo lo que pasa en esta jugosa venganza, directamente narrado desde las páginas del manga. Así que sin más que decir, comencemos. Comienza mostrándonos un mapa geográfico para situarnos. Se nos explica que la nación isleña aislada de los elfos oscuros está compuesta por más de 100 islas de varios tamaños que existen al sur del continente. La narración continúa detallando que es una nación donde la investigación en brujería, farmacia, metalurgia y otras áreas es muy popular. Vemos paisajes de estas islas mientras se nos cuenta que el gobierno ha sido generoso brindando apoyo a aquellos que han logrado resultados excelentes, llegando al punto de que se podría ofrecer una isla entera como centro de investigación. Finalmente, la toma se centra en un edificio específico junto al mar, introduciendo que para una de esas investigadoras a quien se le dio un centro de investigación en una isla aislada. La escena nos presenta formalmente a Xion, uno de los objetivos de venganza de Light. Ella se alza con autoridad y ordena que comience el experimento de investigación, exigiendo a sus subordinados que se aseguren de registrar cada pequeño detalle del proceso. La toma se desplaza hacia la izquierda para mostrarnos la crueldad del laboratorio. Vemos un sujeto de prueba atado a una silla y amordazado, emitiendo gemidos ahogados de sufrimiento. Se menciona la presencia de teofilina en el lugar. Finalmente, un subordinado responde sumisamente, ciertamente jefa Xion, mientras la víctima continúa sacudiéndose violentamente en la silla. Se nos muestra un primer plano del rostro de Xion, quien observa a su víctima con una frialdad absoluta y sin decir una sola palabra. A la izquierda vemos al sujeto de prueba, un hombre atado a una silla y amordazado, con los ojos desorbitados por el terror y sudando frío. Él emite gemidos de desesperación al ver a Xion detrás de él preparando un cuchillo con total calma. Finalmente, en el panel inferior, sin titubear ni mostrar emoción alguna, Xion clava violentamente la hoja en el abdomen del hombre, comenzando su brutal procedimiento. La escena nos muestra a Xion limpiando tranquilamente su cuchillo tras el acto brutal, mientras su asistente Elfos permanece en el suelo completamente en silencio y sudando frío ante lo que acaba de presenciar. Pasamos a los pensamientos del asistente, quien no puede creer que ella lo haya apuñalado sin cambiar ni un poco su expresión, sin importar que estuviera tratando con un humano. Él concluye internamente que ahora entiende por qué nadie corteja a la jefa a pesar de ser una mujer tan brillante y talentosa. De repente, Xion nota que ha dejado de escribir y le pregunta si sus manos se han atascado o si acaso hay algo malo con el círculo mágico. En la parte inferior, el asistente reacciona nervioso negando rápidamente con un no, pero titubea. Xion le corta fríamente recordándole que la investigación de la jefa es sobre las almas. El asistente, aún perturbado, se pregunta para sus adentros si ese acto de apuñalar con el cuchillo era realmente necesario para la investigación. La escena comienza con Xion dirigiéndose a su subordinado. Ella nota que él es nuevo y que este es su primer experimento, por lo que le aclara tajantemente que, por supuesto, esto es necesario. Añade con frialdad que no quiere dejar que este animal de laboratorio muera mientras le explica, así que lo hará simple. En el siguiente panel, Xion gesticula hacia el prisionero, explicando que al hacer algo así se amplifican sentimientos como el dolor, la desesperanza y la pena. Ella detalla que esto provoca que el alma se agite con fuerza e insista en su presencia, y que su objetivo es facilitar la captura de esa alma. Luego le ordena imperativamente que termine la revisión rápidamente antes de que el sujeto se vuelva emocionalmente inestable o muera. El asistente, sobresaltado y nervioso, se disculpa y corre a confirmarlo de inmediato. Finalmente vemos un primer plano del rostro de Xion, quien confiesa con una expresión perturbadora que le resulta divertido como chillan como ganado, y admite que no puede evitar sentirse un poco excitada al respecto. Se nos muestra una vista general del laboratorio donde Xion ordena iniciar el experimento canalizando la magia hacia el círculo mágico. Sus subordinados responden al unísono con un fuerte «ciertamente». En la secuencia central vemos a los investigadores concentrando su poder mágico, lo que provoca fuertes ráfagas de energía. En el centro, el sujeto de prueba se convulsiona y grita de agonía mientras el hechizo hace efecto, al mismo tiempo que otros asistentes toman notas frenéticamente y monitorean los instrumentos. Finalmente, en el panel inferior, el círculo mágico se activa por completo, desatando un estallido de luz cegadora y energía que envuelve a la víctima, mientras Xion observa el proceso impasible frente al resplandor. Xion detecta un problema y alerta que la velocidad de convergencia de la magia es demasiado alta, ordenando al equipo mágico que la desaceleren. Un subordinado responde de inmediato que entendido. Sin embargo, la situación no mejora. Xion grita nuevamente al equipo mágico reprendiéndoles porque les ordenó que lo hicieran más lento. En contraste, vemos al asistente elfo observando la situación con perplejidad y temor. Él comenta que no es culpa de ellos ya que están cortando el impulso del flujo a la mitad, pero la energía no disminuye. Finalmente, la toma se abre para mostrar el laboratorio envuelto en un caos de energía crepitante. Todos se quedan en silencio observando el fenómeno hasta que alguien murmura impactado: «Esto es...». El laboratorio estalla en crisis total. Xion grita desesperada ordenando detener el experimento de inmediato y que el equipo mágico retroceda completamente. Ella instruye conectar rápidamente el círculo mágico a la piedra mágica para intentar absorber la magia por fuerza. Sin embargo, en el panel central, sus subordinados se responden llenos de pánico gritando: «Jefa, no podemos». Explican que está absorbiendo magia demasiado rápido y advierten que a este ritmo no pasarán más de unos minutos antes de que lleguen a su límite.
Finalmente, en la parte inferior, vemos a Xion atónita ante el descontrol, murmurando imposible y preguntándose qué demonios está pasando. Ella analiza la situación con terror, notando que la infusión mágica se ha detenido, pero se pregunta desesperada de dónde proviene tanta cantidad de magia si ellos ya pararon. La escena se torna aterroriza cuando vemos que sobre el sujeto de prueba se forma una esfera negra y ominosa que distorsiona la realidad, emitiendo un sonido vibrante y pesado. Pasamos a un primer plano del rostro de Xion, quien suda frío y exclama en shock ¿qué?, al percatarse de que el espacio mismo se está distorsionando. Inmediatamente después vemos como la esfera oscura comienza a romper el aire a su alrededor, creando grietas físicas en el vacío como si fuera cristal rompiéndose. Finalmente, en el panel inferior, el caos es total. Xion grita desesperada preguntando qué demonios es esto, mientras sus subordinados, viendo cómo la fractura crece sobre sus cabezas, alertan a gritos que hay una grieta en el espacio. La escena estalla con una imagen impactante donde la realidad misma termina de romperse en 1000 pedazos como si fuera un espejo. De entre los fragmentos del espacio destrozado, emerge con furia la colosal y terrorífica cabeza de un dragón, rugiendo y emanando un poder abrumador frente a una Xion que se ve diminuta ante la bestia. A la izquierda vemos la reacción inmediata. Xion, con el rostro desencajado, apenas logra soltar un ¿qué?, lleno de incredulidad, mientras sus subordinados miran la escena paralizados por el pánico absoluto. Finalmente, en los paneles inferiores, el dragón termina de materializarse. Xion reacciona desesperada ante la aparición de la bestia. Ella echa mano a sus viales gritando que usará su carta de triunfo, el catalizador mágico, explicando que esto potenciará su habilidad de hechicería. Mientras una energía oscura comienza a remolinarse, a su alrededor Xion recita su cántico con furia, ordenando a la magia que se manifieste y se convierta en la cortiza que traerá la muerte. Finalmente, en la parte inferior, vemos un primer plano intenso de su rostro gritando con todas sus fuerzas el nombre del hechizo, Black Plague, peste negra. Sin embargo, frente a su ataque, se imponen las terroríficas fauces abiertas del dragón, que parecen llenar todo el espacio. Se nos muestra el impacto inmediato del enfrentamiento. Vemos cómo el dragón libera un torrente de energía devastadora desde sus fauces, un ataque de luz cegadora que inunda todo el laboratorio. A la derecha, la magia oscura de Xion, la Black Plague, se manifiesta como una masa de tentáculos sombríos intentando hacer frente a la inmensa bestia. En la parte inferior, la atención se centra en los subordinados elfos. Vemos sus rostros llenos de pánico absoluto, gritando con terror y protegiéndose inútilmente ante la onda de choque y el poder abrumador que está a punto de consumirlos a todos. La escena nos muestra las consecuencias inmediatas del ataque. Vemos los rostros de los subordinados elfos y del sujeto de prueba humano completamente vacíos, con los ojos en blanco y las bocas abiertas como si sus almas hubieran sido arrancadas de golpe. En el panel central, Xion se queda de pie, totalmente desconcertada, soltando un mientras observa cómo todos los cuerpos de sus ayudantes se desploman sin vida a su alrededor, con golpes secos contra el suelo. Finalmente, en la parte inferior, la voz del dragón resuena con un "oh". El dragón observa a Xion y comenta que quién hubiera pensado que habría una persona no afectada por su rugido de privación, calificando el hecho como interesante. La escena se cierra con un primer plano de Xion, quien tiembla y suda frío, incapaz de procesar lo que está escuchando. En esta espectacular página a color, se nos presenta la imponente figura de la bestia en todo su esplendor. El monstruo, hecho de lo que parece ser cristal o hielo brillante, se alza gigantesco frente a una Xion que se ve insignificante a su lado. La criatura habla con una voz atronadora, presentándose formalmente y declarando: "Yo soy el dragón del alma". Acto seguido, sentencia con autoridad absoluta su título: el gobernante absoluto de las almas. El dragón del alma continúa observando a la única superviviente en medio de la masacre. La bestia explica que aquellos que escuchan su rugido, sin excepción, tienen sus almas tomadas por él, pero se detiene un momento. El dragón reflexiona en voz alta, preguntándose si el efecto fue cancelado accidentalmente por el ataque que la pequeña acaba de hacer, concluyendo con sorna que ella es una suertuda. En la franja central, vemos al dragón llamando las almas. Al mismo tiempo, Xion se sobresalta al notar que pequeñas llamas espectrales comienzan a elevarse de los cuerpos sin vida de sus subordinados. Finalmente, en el panel inferior, el dragón absorbe todas las almas de los que había eliminado. Se nos muestra a Xion atonida ante lo que acaba de presenciar. Ella se pregunta frenéticamente qué es esa luz translúcida que la bestia acaba de tragar, cuestionándose si acaso son almas. En sus pensamientos, se lamenta incrédula al ver que mientras ella intentaba identificar la existencia de las almas, gastando toneladas de tiempo, personal y equipo precioso, el dragón extrajo las almas de sus cuerpos y las depredó él solo con total facilidad. La toma se cierra en el rostro del monstruo, mientras Xion reflexiona que nunca ha visto ni oído hablar de un monstruo que se alimente de almas en este mundo, concluyendo que es algo absolutamente fuera de este mundo. Finalmente, en la parte inferior, vemos un primer plano de Xion, sudando y temblando, reconociendo al dragón del alma como el gobernante absoluto de las almas. Ella deduce que debe ser una existencia fuera de la norma, capaz de interferir directamente con la propia existencia de las almas. La escena da un
giro inesperado. Cuando vemos el rostro de Xion en primer plano, lejos de estar aterrorizada, su expresión se transforma en una de éxtasis y fascinación absoluta, con los ojos brillando mientras exclama excitadamente: ¡Magnífico! En el panel inferior, Xion se dirige con entusiasmo al dragón, repitiéndole que es magnífico y confesándole que le gustaría verlo usar sus poderes. Sin dudarlo, le hace una petición insólita: ¿podrías ayudarme con mi investigación? Finalmente, se ofrece por completo a la bestia, declarando con desesperación: estoy dispuesta a hacer lo que me pidas. El dragón del alma, analizando la retorcida psique de Xion, él observa que a pesar de la muerte de su gente, ella no está asustada ni enfurecida con él. Al contrario, a la bestia le resulta interesante verla simplemente regocijarse. Vemos un primer plano del rostro de Xion, radiante de emoción genuina, mientras el dragón percibe que sus palabras son sin falsedades y sin un parpadeo en su alma, dándose cuenta de que a ella verdaderamente solo le importa su investigación. Divertido por esto, el dragón suelta una risa oscura y acepta el trato, diciéndole que entonces una sus manos con él y le entregue almas. Finalmente, en una toma imponente de la bestia desplegándose frente a ella, el dragón establece sus condiciones, exige especies sin importar el tipo, sujetos, hombres, mujeres, cada alma posible, le ordena que se las entregue hasta que él esté satisfecho y entonces él ayudará. Xion le pregunta con total naturalidad si eso es lo que quiere. Sin dudar un segundo, acepta diciendo: entendido, y le asegura que estará lista tan pronto como pueda, pidiéndole solo un momento. En la franja central, el dragón del alma, tras un breve silencio, le pregunta con extrañeza si acaso ella no cuidaba extraordinariamente bien a su gente. Vemos a Xion con una expresión de genuina confusión, preguntándose mentalmente cuál es la sorpresa en ello. Finalmente, en un primer plano, donde cierra los ojos con tranquilidad, Xion declara fríamente su filosofía: los sacrificios tienen que hacerse para el avance de su investigación, así que concluye que no hay nada de malo en eso. El dragón del alma, soltando una risa siniestra, divertido por la actitud despiadada de Xion, le confiesa: me gustas, pequeña. Vemos un primer plano de los ojos de Xion, quien escucha atentamente con una expresión de sorpresa mezclada con expectación. Finalmente, en la parte inferior, el dragón resuena prometiendo su alianza. Él declara solemnemente: elogio tu espíritu y te daré fuerza. En una impresionante página color, llena de luz, el dragón del alma, brillando con un poder etéreo y abrumador, le grita a Xion que puede tomarlo. La bestia se ofrece por completo, exclamando: toda mi existencia. A la izquierda, vemos un primer plano de Xion, quien se queda completamente pasmada, con los ojos muy abiertos ante la magnitud de lo que está sucediendo y el poder que está a punto de recibir. La escena final nos muestra las consecuencias catastróficas de la unión entre Xion y el dragón. En la parte superior, vemos cómo el laboratorio es consumido por una luz cegadora y una energía desbordante que parece estar a punto de desintegrar la estructura desde sus cimientos. En la parte inferior, se nos presenta una espectacular vista panorámica desde el océano. Un inmenso pilar de luz atraviesa la isla y se dispara violentamente hacia el cielo, perforando las nubes y generando ondas de choque masivas en la atmósfera. En esta parte voy a empezar a resumir, ya que no tiene que ver con el tema principal, que es la venganza de Light con Xion, pero es un tema importante ya que es parte de lo que pasó en su venganza. Así que empecemos. La escena nos muestra lo más profundo del abismo. Mei se dirige a Light diciéndole que uno de sus objetivos de venganza, Xion, pudo haber muerto, a lo que Light responde: ¿qué quieres decir? Vemos que Light está en su oficina con Mei y Ellie reunidas. Mei le responde que parece que el laboratorio donde Xion es jefe se ha convertido en una mazmorra. A lo que se nos explica que hay dos tipos principales de mazmorras, excepto las excepcionales. La primera es una donde los monstruos viven en las ruinas. La segunda es una creada por el núcleo. Las primeras son aquellas donde los monstruos habitaron edificios y otras estructuras creadas por civilizaciones pasadas que se creen que fueron destruidas y no se restaurarán monstruos, objetos de valor, etc. Y la última es una mazmorra que generalmente se considera parte del mundo. Hay un núcleo de mazmorra y por alguna razón, incluso si los monstruos son destruidos, se regenera, y si no se controla, seguirá creciendo de tamaño y el número de monstruos no se ve reducido. Algunos dicen que es porque las mazmorras nacen en las montañas y bajo el mar, donde se ocultan a la vista del público y los monstruos se desbordan. Y luego, en raro caso, un edificio existente u otra estructura puede convertirse en una mazmorra. ¿Y por qué se forman las mazmorras? Eso todavía queda por descubrir. Light dice que cuando era aventurero, escuchó rumores de que personas se iban a dormir y su casa se convertía en una mazmorra, pero nunca pensó que le pasaría a Xion. Mei dice que esa información la obtuvo de un comerciante que opera cerca de ahí, y que no está claro si el laboratorio de Xion es una mazmorra o no, y no se sabe cómo llegó a serlo.
y escuchó que la nación de los elfos oscuros envió investigadores para rescatar a los supervivientes. Pero la mazmorra era bastante difícil y les fue imposible para los investigadores que no estaban familiarizados con la mazmorra hacerse cargo. Y debido a los impactos de la mazmorra, la isla puede experimentar erupciones volcánicas subacuáticas y que no podían dejarla ahí, así que decidieron destruirla lo más rápido posible. Y la nación isleña, aislada de los elfos oscuros, realizaba misiones a través del gremio y buscan a un grupo de aventureros con un historial de logros bastante bueno, sin importar quiénes sean. Y con este último reporte termina May. Laid en su escritorio le agradece a May, y Laid dice que su grupo, Payaso Negro, debe anunciar su participación en el gremio de aventureros. Con una mirada penetrante, Laid dice que no va a dejar que un monstruo de mazmorra le robe su venganza. A lo que Ellie le dice que está segura que los logros de su grupo, Payaso Negro, en el reino de los elfos como en el reino de los enanos, serán de gran ayuda, y que si solicita su participación en la misión de destrucción de la mazmorra, será aceptado de inmediato. A lo que Laid le agradece a Ellie y le dice que si le niegan la participación, solo pedirá a los funcionarios de más alto rango del reino de los elfos que ejerzan presión para que no se puedan negar. A lo que Ellie responde que en ese caso tendrá que explicárselo a la reina elfa y ella le ayudaría. Se cambia de escena y se nos muestran las manos de Laid mientras dice que no permitirá que Xion huya de esta vida y que se asegurará de que obtenga lo que se merece. En una espectacular página a color se nos muestra a Laid con una mirada penetrante diciendo que cueste lo que cueste, se vengará. Se nos muestra el territorio de los elfos oscuros y que este está dividido en 4 estados: norte, sur, este y oeste, y cada uno tiene a su líder. Por esta razón, establecieron un consejo de representantes, entre todos gobiernan el reino oscuro élfico. Se nos muestra una zona del representante del clan del este, residencia Gigis. En una sala se nos muestra a este representante quien está reunido con un joven llamado Yud. Este joven le pregunta sobre su estado de salud, ya que parece que el representante no duerme bien. El representante contesta que ha estado trabajando mucho y por esa razón no ha dormido. Se dirige al joven revelando que es un aventurero de rango A y es considerado uno de los más fuertes de su raza. Además, revela que también aceptó el trabajo de mazmorrización del laboratorio y que está seguro de que lo resolverá. El representante dice que cuenta con él para ese trabajo y le pregunta si ha oído hablar del reino de los elfos. Esto atrae la curiosidad de Yud. El representante le cuenta que ha surgido un nuevo país liderado por una humana conocida como la Bruja de la Torre Gigante y que ha establecido relaciones diplomáticas con su país cercano, a lo que Yud pregunta si no es el reino humano, pero el representante contesta que no. La bruja ha creado un nuevo país y que tendrá un reglamento de independencia humana. Esto llama la atención de Yud y pregunta cómo es posible que una nación orgullosa como el reino élfico se rebajara así. El representante dice que todavía no tiene información certera que lo confirme, pero que sí sabe que han establecido relaciones diplomáticas. A lo que Yud responde que es posible que la bruja de la torre tenga una bendición especial, ya que si no fuera así, los elfos no aceptarían ese acuerdo diplomático. El representante aclara que el tema de investigación del laboratorio es como robar y reemplazar un alma humana con una bendición. A lo que Yud dice que ya lo sabe y que por eso ha estado secuestrando humanos y apoyando con fondos, pero nunca pensó que el laboratorio se convirtiera en una mazmorra y es una gran pena. Mientras hablaban, de un momento a otro, Yud le pregunta al representante si ha oído hablar de que a los seres humanos con habilidades especiales se les llama amos, a lo que el representante lo niega. El representante asegura que es la primera vez que escucha ese término, a lo que Yud no insiste más y se da por terminada la charla. Mientras Yud se moviliza, él piensa que el representante sí sabía algo. Él piensa que los rumores que escuchó en sus viajes fueron de seres humanos con fuerza inusual, y se pregunta qué son los amos. Finalmente, Yud llega a su hogar y alguien lo recibe. Él dice que se irán en unos días. Se nos presenta a Eira y a Rai, 2 elfas oscuras compañeras de Yud. Él les comunica que marcharán hacia el laboratorio de Calabozo, y que las 2 preparen sus cosas, aunque se puede ver que las 2 no se llevan nada bien. Yud tiene una conversación para calmarlas, a lo que una de ellas le pregunta si obtuvo información del amo. Yud lo niega, pero dice que el representante debe tener alguna información. Yud analiza la situación y aclara que no está seguro de por qué el representante oculta la información del amo, pero que averiguará la información que está ocultando. Repentinamente cambia de tema y dice que él fue el que metió más fondos al laboratorio de Xion y que sería una gran pérdida si muriera. El grupo de Yud aclara que el dinero fue solicitado por Xion y tuvieron muchos problemas para recolectar humanos con dones raros. Ellos continúan narrando las atrocidades de lo que han hecho a los humanos como algo normal, mientras que su líder Yud se une a la charla. Yud añade un recuerdo diciendo que una de esas casas fue en una aldea humana y la exterminaron. Califica a los humanos como seres estúpidos y añade que si los humanos pueden volverse tan fuertes, entonces él también puede. Si pueden convertirse en maestros, podrán derrotar a los caballeros blancos.
Por eso irán a sacar a Shion de la mazmorra. Se cambia de escenario y se nos muestra a Light y su grupo dirigiéndose al archipiélago de los elfos. Light añade que el laboratorio que consiguió Shion es su recompensa por engañarlo y matarlo en la reunión de razas, y que es irónico que ahora se haya convertido en una amenaza para ella, a lo que su grupo está de acuerdo en que la harán pagar. Gold cambia de tema y le dice a Light que la capital élfica está hecha un desastre debido a que al liberar a los esclavos humanos que hacían todo el trabajo, ya nadie sabía cómo hacerlo, y que están en una de las peores situaciones. A lo que Light dice que esto sirve para que se den cuenta cómo dependían de los humanos a los que llaman ineptos. Gold opina lo mismo, pero que no esperaban que también el gremio fuera afectado. Nemumu cambia de tema felicitando a Light por haber sido aceptado en esta misión con sus logros. Mientras navegan, ellos discuten temas sin sentido entre el grupo. De un momento a otro llegan al archipiélago y pueden contemplar la majestuosa vista. Ellos pasan una noche en el archipiélago y al otro día van por la misión. Youth es quien se presenta como líder en esta misión. El grupo de Youth transmitirá información a los 10 grupos que están en esa expedición y les pregunta si hay alguna pregunta, a lo que un hombre bestia levanta la mano. Él dice que por qué humanos tan débiles están en esta misión, pero Youth dice que son humanos que tienen muchos méritos en la mazmorra de Dagas, el reino enaño y el reino de los elfos, lo que deja a las demás razas sorprendidas, porque eran el grupo de Payaso Negro. Y sin más que decir, que se dirijan al calabozo. Antes de irse, Youth llama al grupo de Light, quien agradece por defenderlos, pero él dice que es parte de su trabajo, y que sigan adelante con este calabozo. Finalmente están a punto de entrar a la mazmorra. Se explica que este laboratorio cambió mucho, y que ahora tiene 2 pisos de más que se siguen expandiendo, y que dentro hay monstruos nunca antes vistos que se especializan en ataques mentales. Finalmente entran, y Light se da cuenta de que sus cartas son canceladas. De un momento a otro aparece alguien, y aparece la figura de Shion, lo que sorprende a Light. Aparecen varias copias de Shion. El grupo opina que parece que es un ataque psicológico, a lo que Light usa su carta de evaluar. Resulta ser un monstruo de otro mundo conocido como el Dragón del Alma, que tomó a Shion y creó una falsedad. Su especialidad es atacar a las mentes hostiles, haciéndolas perder la cordura, y luego las elimina. Light se da cuenta de que es el mismo monstruo que invocas con un hechizo definitivo, ya que Ellie lo usó para ayudar a subir a Light de nivel. Se nos explica que ese monstruo es invocado con una magia prohibida que es de clase extrema. Incluso Ellie solo puede usarla una vez al día. Light analiza la situación y no cree que Shion haya sido capaz de invocar semejante abominación, por lo que cree que puede haber un maestro ahí. Light ve la figura de su hermana Yume en la mazmorra, por lo que se apresura a seguirla, pero al final se da cuenta de que no había nadie. Su grupo reacciona igual, por lo que Light le dice a su grupo que lo mejor es que regresen a la superficie. En ese momento, Light siente la presencia de alguien. Light se encuentra con el grupo de Youth. Intercambian una conversación en la que Light dice que se marchan, lo que sorprende a Youth preguntándole por qué, pero este no le da información. Una de sus aliadas de Youth dice que eran seres humanos patéticos, pero Youth dice que probablemente encontró algo raro con su don, y por eso se retiró. Su compañera le pregunta por qué cree que tiene un don, y él dice que en sus ojos se veía más confianza. Él asegura que los humanos que cazó que tenían dones, tenían los mismos ojos que él. Esa es la mayor prueba que hay. Youth comenta que ese don que lo hace tan atrevido frente a él, lo hará suyo, y que no puede imaginarse lo poderoso que es. Además, tendrá que dejar que Shion continúe su investigación, y más le vale que no esté muerta. Cambiamos de escena a lo profundo del abismo, donde Ellie dice que probablemente no haya amo en la mazmorra, y que fue un accidente, y que la invocación actúa como una puerta que se abre y se cierra, por lo que nunca se puede dejar abierta durante mucho tiempo, así que es muy poco probable que se haya usado una invocación de pesadilla. Y todo lo que sucedió fue porque el laboratorio está conectado a otro mundo y el que creó el Shion falso es un monstruo de otro mundo conocido como el Soul Dragon, y que no es un monstruo invocado. Ellie continúa la explicación diciendo que Shion fue así como accidentalmente conectó ese lugar con otro mundo e invocó a ese dragón del alma a ese mundo. Y que hay otro dato que deben saber del dragón del alma, y es que Shion sigue viva, a lo que Light se sorprende por la revelación. El dragón de almas es un ser que construye su cuerpo absorbiendo almas, y que se necesitan más de 10.000, y que para reunir almas y manifestarse simplemente elimina cualquier forma de vida, y que rara vez deja vivos. Y si lo hace es para recoger información y por eso está replicando el alma de Shion en la mazmorra. Ellie continúa su discurso diciendo que cree que gracias a eso, Light definitivamente podrá vengarse, pero que es peligroso mantener 2 mundos conectados por mucho tiempo, y que si continúa así, la isla de los elfos oscuros desaparecerá, y en el peor de los casos, todo el continente podría incluso desaparecer. Esto sorprende a Light.
L le aconseja que cierre la conexión de los dos mundos. Light declara que ahora no podrá solo concentrarse en la venganza contra Xion, sino que ahora debe solucionar esta crisis. Light da órdenes a sus amigos, diciendo que Ellie cierre la puerta del otro mundo junto con Mei, que será de respaldo, y el resto vendrá con él como soportes. Light aclara que para el final del día debe haber derrotado al dragón del alma y completado su venganza contra Xion, y que se van apenas todos estén preparados. Cambiamos de escena a almacenamiento de cartas en el abismo, donde vemos a muchas personas reunidas. Se nos presentan quienes gestionan este lugar, quienes se llaman Aneria y Arus, los dos hermanos. Por cierto, tremenda waifu es la Aneria. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero yo sí. Light se comunica con Aneria, diciendo que va para allá, y necesita algunas cartas. Él le dice la cantidad, lo que sorprende a Aneria. Light, ya reunido con Aneria, dice que para lidiar con el dragón del alma necesita la mayor cantidad de cartas que tenga y que las traiga a él. Se nos muestra a Light ya explicando su plan. Dice que una vez que se transporten al laboratorio, que Mei y Ellie borren su presencia, y que para esta crisis pide el poder de ellas, a lo cual ellas aceptan, y se teletransportan. Finalmente, ya estando adentro, Light le dice a Nemumu que use sus habilidades para llevarlo a la primera planta subterránea, usando la ruta más corta. Ella acepta. En el camino ven un monstruo atacando a una persona, lo que llama la atención de Light. Él rescata a la persona, que resulta ser una niña, mientras el monstruo intenta atacar de nuevo, pero es derrotado. Light se da cuenta de que la niña es un fantasma. Al usar análisis, se da cuenta de que es un niño de almas, un monstruo que el dragón del almas es capaz de invocar. Nemumu dice que deberían deshacerse de eso, pero Light dice que no, y le pregunta cómo se llama la niña. Light le revela su nombre llamándose Dark. Ella dice que se llama Momo. Le pregunta qué hace ahí. Ella dice que está buscando a sus padres, que ella despertó ahí y que no recordaba nada, pero que estaba asustada y se escondía. Pero entonces se dio cuenta del grupo de Light. Más adelante se ve a Gold cargando a Momo, mientras ella lo disfruta. Esto irrita a Nemumu, diciendo que hacen demasiado ruido. Light le pregunta a Mei si tomó la decisión equivocada. Finalmente llegan a la segunda planta subterránea gracias a Nemumu. Light intenta usar una de sus cartas, pero no funciona. Al ver que no funciona, deciden usar la habilidad de Nemumu para localizarse. Se nos explica cómo funciona la habilidad de Nemumu, que puede enviar voz de alta frecuencia para escuchar los ecos. Usando estos ecos, puede identificar estructuras y distancia. Informa que no hay escaleras que llevan al siguiente piso, y que por lo tanto se mudarán al siguiente lugar. De un momento a otro, aparece el grupo de Youth, lo que sorprende a Light. El elfo dice que como el grupo de Light, que se fue hace unas horas, llegó a un lugar como ese, a lo que Light responde que volvieron a desafiar la mazmorra y que hizo todo lo posible por llegar a ese piso de una vez. Esto sorprende a Youth, quien dice que parece que puede buscar el piso inferior con bastante facilidad y que parece que tiene un buen don, pero Light niega esto e intenta marcharse. En ese momento, Youth le dice que es demasiado astuto para ser un niño y que tal vez... Mientras Light intenta marcharse, Youth le pregunta si es el famoso amo de los rumores, lo que sorprende a Light, a lo que el elfo toma esa reacción como un sí. Light escucha en silencio. Youth dice que cómo sabe él de los amos, pues cuando alguien del nivel de su persona viaja por el mundo, llegas a escuchar muchas cosas. Un caso de esos es humanos que son igual de fuertes que monstruos a pesar de su inhabilidad de subir de nivel. Por ejemplo, en la isla de los demonios al oeste, el país de los diablos al norte y el imperio de los Dragon Youths al este. Pero últimamente han aparecido historias similares en el reino humano, lo que sorprende a Light al enterarse de que hay tantos amos. Al mismo tiempo, se pregunta si uno de esos podría ser el que destruyó su aldea. Él le dice a Youth que quiere saber más, a lo que el elfo aclara que entonces Light sí sabía de los amos, y le propone intercambiar información. Youth cambia su comportamiento hacia Light y lo amenaza diciendo que lo cortará si no habla. Light se da cuenta de que la niña fantasma tiene miedo. El elfo dice que están en la parte más inferior del calabozo, por lo que nadie sabrá si mueren. Momo revela que Youth fue el elfo que destruyó toda su aldea. El elfo confiesa que disfrutó masacrarlos, mientras Momo dice que él eliminó a todos en el pueblo. Light da la orden a sus camaradas de que los capturen, ya que tiene muchas preguntas para ellos. Youth se sorprende al ver al fantasma de la niña y confiesa que fueron usados como ganado en el laboratorio y murieron ahí, lo que sorprende a Light. El elfo confiesa que la directora necesitaba humanos con bendiciones para poder experimentar y que no es problema encontrar esclavos, pero encontrar humanos con bendiciones raras es casi imposible. Así que invadieron aldeas por todo el país para secuestrarlos. Esta revelación sorprende a Light, no pensaba que Xion hiciera experimentos tan atroces. A lo que Light le pregunta a Youth si fue él quien secuestró a la niña, pero él no contesta. El elfo revela que ha tenido muchos casos iguales a la niña, así que no sabe si ella era una de esas, lo que enfurece a Light. Light furioso le dice que es un marginado. Finalmente va a iniciar la batalla entre los dos bandos. Las elfas toman al grupo de Light mientras Youth va a enfrentarse a Light. Él aclara que quiere verlo llorar por su arrogancia, aunque todos sabemos cómo terminará esto. Estos enfrentamientos son como los emparejamientos que tocan a ti en cualquier juego, así que me ahorraré la narración. Nemumu la humilla, Gold barra el piso con su oponente, aunque más que barrer el piso es destruir el piso con ella. Y Light humilla al elfo oscuro de la peor manera antes de derrotarlo. Eso saco de boxeo en pocas palabras. Al final Light le dice a Youth que no lo eliminará, que lo hará confesar sus crímenes y lo hará pagar por ello. Nemumu y Gold se llevan a los elfos a lo más profundo del abismo. Mientras se despiden, aparece Mei diciendo que ha encontrado el último piso oculto de la mazmorra.
Mientras avanza, se ve a Light rebosante de deseo diciendo que se apuren por derrotar al monstruo que está al final de esa puerta, a lo que Ellie dice que a pesar de estar intentando ocultar su apariencia, ese lugar es un mal escondite. Una vez adentro se ve a un monstruo que se llama Esfinge, que es de otro mundo, y sus ataques son las ilusiones. Su nivel es 2000. El monstruo dice que fue traído por su rey y que serán atrapados por su poder. El monstruo despliega una ilusión. Light aparece en su pueblo, su ciudad natal. En ese momento se encuentra con su hermana preguntándole por su atuendo. También se encuentra con sus padres, quienes tienen una conversación del pasado. Se nos muestra que la única que no ha sido afectada por las ilusiones es la niña fantasma. Light se da cuenta de que es una ilusión y usa una carta para destruirla. Esto sorprende al monstruo que la creó, no esperaba que despertara y lo atacara. Light ataca al monstruo y lo derrota de un solo golpe, sin oportunidad alguna. Finalmente, todos despiertos se reúnen listos para entrar en la cámara final. Finalmente entran a la cámara final. Light se encuentra con el monstruo y Xion, quien pregunta quién es y que ninguna persona ordinaria podría entrar a este lugar. Light se quita la máscara y le dice a Xion que ha pasado mucho tiempo y que está aquí, después de 3 años, para completar su revancha. Se nos muestra a Xion, la elfa oscura, a quien se describe como un genio. Vemos a una versión joven de Xion reviada de montañas de libros, leyendo ávidamente. La narración nos cuenta que es hija de 2 investigadores y que leyó sobre todo, teoría mágica, farmacéutica, construcción mágica y cualquier otro tema, llegando a poseer un conocimiento con el que ni siquiera un investigador profesional podría compararse. Sin embargo, en la parte inferior la escena se torna triste. Vemos a la pequeña Xion sola frente a 2 lápidas. Se explica que sus padres invirtieron todo en ella para desarrollar su talento, pero murieron en un accidente en uno de sus experimentos, dejándola completamente sola. La narración continúa revelando la fría naturaleza de Xion desde niña. Se nos dice que ella no se sintió ni un poco triste tras enterarse de la muerte de sus padres. Al contrario, la vemos pensando que como investigador, qué lamentable es morir a causa de los resultados de tu propio experimento. En el panel central, vemos la fachada de una institución imponente. Se nos cuenta que a los 13 años, Xion ingresó a una de las academias más prestigiosas, la Academia Nine, y que rompió el récord histórico desde la fundación de la academia al graduarse en tan solo 1 año. Finalmente, en la parte inferior, vemos a Xion rodeada de adultos. A los 14 años, ya era reconocida por su nación y todo tipo de investigadores intentaban reclutarla. Sin embargo, la narración revela que lo único que ella realmente quería era encerrarse en un laboratorio y continuar su investigación sobre las almas. La escena nos muestra a Xion inmersa en sus pensamientos sobre los dones otorgados por la diosa, algo que solo los humanos pueden obtener. Ella teoriza que, si los dones están tallados en las almas, entonces si logra interferir con el alma, podría ser capaz de mover un don de una persona a otra. La toma se cierra en su rostro con una mirada ambiciosa, mientras deduce que, adicionalmente, si puede controlar libremente estos dones, podría crear seres más fuertes que un Dragonute. Incluso va más allá al pensar que, diablos, podría ser capaz de crear al mismísimo Dios. Finalmente, en la parte inferior, vemos a Xion caminando decidida mientras confiesa internamente que está emocionada y que debe hacer muchos más experimentos. La narración nos revela que, sin embargo, Xion fue despedida de la academia. Se explica que la institución no podía continuar tolerándola, ya que estaba utilizando esclavos humanos como objetos de experimentación. En el panel central, vemos un primer plano de Xion, quien con total frialdad argumenta ante las autoridades que cualquier revolución requiere sacrificios y pregunta con desdén a quién le importan unos inferiores. Ella añade que en realidad el hecho de que ellos no reconozcan esto es la parte extraña. Finalmente, en la parte inferior, vemos a Xion parada frente al escritorio de la autoridad de la academia. Él la reprende severamente, ordenándole que controle su boca sobre discriminaciones. Le recuerda que la puerta de esta academia se abre a cualquiera, sin importar su raza, ya que fue construida para reunir todo tipo de talentos. El director de la academia le da una última oportunidad a Xion. Él le dice con seriedad que, si abandona su proyecto y trabaja en un tema real, entonces retirará su renuncia. En el panel central, vemos a Xion dándose la vuelta para marcharse de la oficina. Ella responde con firmeza y frialdad que no hay manera de que pueda aceptar una sugerencia como esa. Finalmente, en la parte inferior, la narración continúa sobre una vista del mar y las islas. Se nos cuenta que Xion regresó a su isla natal, la de los Elfos Oscuros. Ella pidió apoyo a su país con la esperanza de continuar su investigación, pero nos revelan que su petición no fue concedida. La escena nos muestra a Xion calculando sus recursos. Ella reflexiona que, incluyendo la herencia de sus padres y el dinero que adquirió del país, aunque podría ser una cantidad decente, está lejos de ser suficiente para su investigación. Así que decide que tendrá que usar su propio dinero trabajando como aventurera. En la franja central, vemos a Xion en plena acción eliminando monstruos y luego gestionando negocios. La narración explica que, para asegurar tiempo para su investigación, terminaba las misiones rápidamente y también vendió sus propiedades extra. Sin embargo, se lamenta que nunca fue suficiente para construir el laboratorio de investigación que ella imaginaba. Finalmente, en la parte inferior, vemos a Xion en una taberna cuando una oportunidad llama a su puerta. Se nos revela que recibió una solicitud confidencial de su país, la investigación del maestro. Se nos muestra a Xion de espaldas caminando hacia una gran entrada donde le esperan representantes de diversas especies. La narración nos explica que ella no pudo rechazar la buena oferta que le hicieron, por lo que decidió unirse a la reunión de las razas.
En el panel inferior, vemos a Xion ya integrada con el grupo, sentada junto a otros guerreros. Se destaca la presencia de un niño humano con ropa desgastada sentado frente a ellos, mientras el texto nos revela que allí tuvo la fortuna de conocer a Light. La escena nos golpea con un recuerdo brutal del pasado. Vemos el rostro de Light ensangrentado y llorando en el momento de su traición. La narración nos recuerda cruelmente que él fue quien fue asesinado en el abismo, y que todo eso se hizo únicamente para cumplir con la investigación de ella. Sin embargo, la imagen corta abruptamente al presente en el panel izquierdo. Vemos a Light quitándose la máscara y revelando su rostro actual. Con una calma aterradora y una leve sonrisa, saluda a su antigua compañera diciendo: «¿Cuánto tiempo sin verte, Xion?». Se nos muestra una toma general donde Light, de espaldas, se enfrenta a la inmensa figura del dragón de alma y a Xion. Él declara con firmeza que ha venido hasta aquí para cobrar su venganza de hace 3 años. En el panel central, vemos un primer plano del rostro de Light, quien muestra una sonrisa confiada y una mirada afilada, listo para el conflicto. Finalmente, en la parte inferior, la atención se centra en los ojos de Xion. Ella lo observa detenidamente tras un breve silencio y comenta con frialdad que es un rostro nostálgico. Xion comenta con total indiferencia: «¿Así que estás vivo?». Luego, mirando hacia la entrada, pregunta: «¿Y las chicas que están allá atrás son los nuevos miembros de su grupo?». En la franja central, Light nota su falta de reacción y le dice que no parece sorprendida. Xion, con una expresión de genuina extrañeza y un signo de interrogación, le responde cuestionando por qué debería estarlo. Finalmente, Xion revela su total desprecio afirmando que la vida de un inferior no significa nada para ella. Ella añade que, de hecho, finalmente ha conocido su destino. Esto provoca que Light, confundido ante tal declaración, repita la palabra ¿destino? La escena nos muestra a Xion flotando en el aire completamente extasiada y con los brazos abiertos, mientras proclama con reverencia el nombre de Soul Dragon Sama. Ella explica con entusiasmo que está dispuesto a intercambiar información con ella, y que aunque apenas están en la fase inicial, ya ha ganado muchísimo conocimiento. Vemos un primer plano perturbador de su rostro, deformado por una alegría maníaca y obsesiva. Ella grita ¡qué asombroso!, mientras detalla su ambición final. Si logra obtener el conocimiento, poder y asistencia del dragón de alma, será posible robar el don de un inferior directamente de su alma y transferirlo a otra raza. Se nos muestra el dragón dirigiéndose a Xion con un tono solemne y posesivo. La llama Xion, mi compañera, mi elegida, y declara que es un honor para él tener la fortuna de haberla conocido. Vemos un primer plano de la bestia mientras emite un sonido gutural profundo. El dragón continúa expresando su gratitud macabra, diciendo que gracias a Xion, ahora sabe que hay montones de almas allá afuera. Añade con crueldad que puede matar y devorar tanto como quiera, concluyendo finalmente que está extremadamente complacido. En la imagen se nos muestra a Xion mostrando una expresión de éxtasis desquiciado. Ella le promete al dragón que reunirá lo suficiente para satisfacerlo, asegurando que ella tampoco puede esperar para hacerlo. Light interrumpe gritando desesperadamente: ¡espera! Él le recrimina que hay toneladas de personas allá afuera, incluyendo su propia raza, los elfos oscuros. Cuestiona incrédulo si su intención es dejar que ese dragón se los coma a todos. Ante esto, en un plano general donde la bestia se alza imponente a sus espaldas, Xion responde con una frialdad absoluta, preguntando simplemente: ¿hay algún problema con eso? Se nos muestra un primer plano de Xion, quien con una frialdad aterradora pregunta: ¿a quién le importa si se trata de un inferior o de un elfo oscuro? Sentencia que eso no es razón suficiente para que Soul Dragon Sama deje de devorarlos. Vemos a Xion flotando rodeada de energía. Ella añade que, además, con la verdad de que lo mató a él, fue capaz de construir su instalación. Sin embargo, confiesa que todavía no es suficiente, declarando que aún desea reunir e investigar más almas. Finalmente, en la parte inferior, vemos a Light temblando de pura ira. Él aprieta los dientes y gruñe su nombre con odio: Xion, mientras contiene un sollozo de furia ante tanta crueldad. La escena cambia para enfocarse en la pequeña Momo, quien está encogida en el suelo temblando de miedo. Ella murmura que odia este lugar y añade con terror que también odia a esa persona, refiriéndose a Xion. Vemos a Light voltear a verla con expresión de preocupación al escucharla. En el panel inferior, tenemos un primer plano desgarrador del rostro de Momo lleno de lágrimas y con la mirada perdida. Ella comienza a balbucear entre sollozos, intentando procesar su realidad, diciendo: Momo fue. Mientras mira sus manos, continúa con voz quebrada: Momo y los demás fueron. Se nos muestra a Momo colapsando entre sollozos, gimiendo y repitiendo angustiada que duele, duele. Light reacciona inmediatamente sosteniéndola y gritando su nombre con preocupación: Momo-chan. En el panel central, desesperado por la situación, llama a gritos a Ellie para que intervenga rápidamente. Finalmente, en la parte inferior, vemos a Ellie examinando a la niña con expresión seria. Explica que como Momo es un fantasma, su cuerpo no es de carne y hueso. Revela la cruel verdad diciendo que este es el dolor que le fue infligido a su alma antes de su muerte. Y concluye con pesar: por esa razón, su magia no será capaz de curarla. La escena vuelve al enfrentamiento principal. Light confronta a Xion preguntándole directamente si realmente experimentó con humanos en este laboratorio. Xion responde con un simple y frío sí. Light insiste preguntando si también lo hizo con niños, a lo que Xion le devuelve la pregunta con indiferencia, cuestionando por qué está tan interesado en eso.
En el panel inferior, vemos el primer plano del rostro inexpresivo de Shion. Ella declara con total apatía que ¿a quién le importa si se trata de un niño o de un adulto? Explica que tenía que experimentar con todos los sujetos, objetos, o de lo contrario todo sería inútil. Finalmente sentencia con su retorcida filosofía: la revolución requiere sacrificios. Eso es todo lo que hay. Se nos muestra un primer plano de Ellie, quien llena de repulsión comenta: esta mujer. Ella declara furiosa que incluso si no fuera un objetivo de venganza de Light-sama, es una deshonra para todos los investigadores. En el panel central, Mei interviene con una mirada afilada y llena de determinación, diciendo que aunque él no sea una investigadora, está completamente de acuerdo con Ellie. Finalmente, en la parte inferior, vemos a Light encarando a sus enemigos junto a su grupo. Él confiesa que siente una ira que va más allá de que ella sea simplemente su objetivo de venganza. Con voz firme sentencia: Shion, dragón del alma, no puedo permitir que sigan haciendo lo que quieran por más tiempo. Vemos un primer plano de Light, quien con una expresión llena de furia y determinación, libera un grito de guerra definitivo contra sus enemigos. Con la mirada encendida, él sentencia con fuerza absoluta: te derrotaré aquí mismo. A la derecha, vemos un primer plano de Shion, quien responde con burla a la amenaza de Light. Ella pregunta incrédula: ¿vencernos? Y comenta que es demasiado engreído para un ser inferior. Con una frialdad absoluta, sentencia que simplemente lo matará y tomará sus almas rápidamente. En el centro, el dragón del alma se une a la amenaza, dirigiéndose a Light y su grupo como seres inferiores y seres malvados, acusándolos de estar tratando de robarle a su compañera. Finalmente, a la izquierda, la bestia ruge con furia declarando que pagarán con sus vidas. Vemos a Light de espaldas, manteniéndose firme frente a la inmensa presión de Shion y el dragón. Se nos muestra la inmensa escala del dragón del alma y Shion frente al grupo de Light. En el panel central, vemos a Ellie y a Mei tomando posición protectora alrededor de la pequeña Momo. Ella se dirige a Light, llamándolo deidad de la luz, o Light-sama, para decirle que ellas se quedarán atrás y que puede confiarles el cuidado de Momo-chan. Sin embargo, en la parte inferior, Shion interrumpe con arrogancia. Se dirige a ellas como lindas damas, diciéndoles que no hay necesidad de que se queden atrás. Con una sonrisa confiada y el dragón en sus espaldas, declara que no solo tomará el alma de Light, sino que también tomará las almas de todas ellas. La acción estalla, cuando el dragón del alma libera un rugido devastador y ensordecedor, lanzando una onda de choque masiva hacia el grupo. En el panel inferior derecho, vemos a Light y a Ellie resistiendo la embestida. Light cierra un ojo ante la intensidad del estruendo, pero ambos se mantienen firmes y sin retroceder. Finalmente, en el panel izquierdo se nos muestra una vista general donde el dragón observa la escena, pareciendo confundido al ver que a pesar de su terrible rugido, sus oponentes siguen ahí de pie como si nada. La escena continúa con Mei analizando fríamente el ataque. Ella comenta que es una variante de ataques de muerte instantánea, pareciendo un ataque diseñado para arrebatar almas. Sin embargo, con un gesto de indiferencia aclara que ellos son inmunes a los ataques de muerte instantánea, por lo que todo eso es inútil. En el panel central, Light concuerda con ella, añadiendo con desdén que para él eso fue solo un grito ruidoso. Vemos al dragón quedándose en completo silencio, perplejo al ver que su rugido no surtió efecto alguno. Finalmente, en la parte inferior, Light se dirige directamente a la bestia con una advertencia. Le dice al dragón del alma que, gracias a Ellie, están preparados para él. Le lanzan un ultimátum diciéndole que, si libera a Shion y regresa donde pertenece, podría perdonarle la vida. El dragón, sin inmutarse, responde simplemente: ¡qué absurdo! El dragón del alma no se deja intimidar y contraataca con furia. Les advierte irritando que no sean engreídos solo porque son inmunes a su rugido. Dirigiéndose a ellos como, aquellos que son monos o seres simples, la bestia desata un ataque físico devastador. En el panel izquierdo, vemos a Light sin inmutarse por el ataque, mientras una explosión masiva de energía impacta violentamente en su posición. La escena continúa con el ataque feroz del dragón del alma, quien golpea con una fuerza brutal. Mientras ataca, la bestia revela la naturaleza terrorífica de su poder, explicando que sus ataques hieren directamente el alma de uno. Con un primer plano de su ojo brillando con malicia, el dragón sentencia que las heridas del alma son incomparables a las heridas físicas, gritando con furia que probarán ese dolor, mientras se ve la silueta de Light ilesa tras el ataque. Se nos muestra un plano general impactante donde Light detiene el ataque físico del dragón del alma sin ningún esfuerzo, bloqueando la inmensa garra de la bestia utilizando únicamente su bastón. En el panel central, vemos un primer plano del rostro del dragón, quien reacciona con sorpresa al ver que su golpe devastador fue frenado en seco. Finalmente, en la parte inferior, la atención se centra en el perfil de Light. Con una expresión calmada y una leve sonrisa desafiante, él les responde con frialdad: esto es solo si puedes golpearnos, ¿verdad? Esto provoca un shock aún mayor en la bestia. La escena se vuelve frenética cuando el dragón del alma, enfurecido por la provocación, lanza una lluvia de ataques devastadores mientras grita con furia: ¡no me subestimes! Vemos a Light evadiendo y esquivando entre la tormenta de golpes. En el panel inferior, Light mantiene la calma absoluta en medio del caos. Él admite razonablemente, ciertamente es peligroso que a uno le hieran el alma. Sin embargo, para luego concluir con una confianza aplastante: no hay nada de qué preocuparse siempre y cuando tus ataques no me den. Se nos muestra el dragón del alma rugiendo furioso ante la arrogancia de su oponente. Les advierte gritando que no se confíe tan demasiado, dirigiéndose a ellos de nuevo con desprecio como aquellos que son monos. En el panel inferior, la bestia abre sus fauces y desata un torrente masivo de materia oscura y corrupta, similar a una cascada de lodo negro. Vemos a Light reaccionar con sorpresa justo antes de ser sepultado por la avalancha de inmundicia que cae directamente sobre él. Se nos muestra el impacto directo del ataque. Vemos a Light siendo completamente envuelto y tragado por la sustancia negra y viscosa, con una expresión de shock, mientras el lodo corrupto lo cubre completamente. En la parte inferior, Shion toma la palabra para explicar con orgullo el origen de este poder.
Ella revela que este ataque de maldición fue creado por Soul Dragon Sama, utilizando el conocimiento de ella misma. Finalmente, con una expresión de triunfo absoluto y los brazos abiertos, sentencia que se trata de una maldición tan atroz que ni siquiera se puede tocar. La escena continúa con Shion regodeándose de su ataque. Mientras vemos la explosión de la sustancia oscura en el aire, ella señala triunfante que, por si fuera poco, le ha caído por todo el cuerpo. Pero Light salta para atacarlos, pero ella lo ignora con una crueldad absoluta. Ella profetiza el horrible destino de Light, asegurando que cada hueso de su cuerpo se derretirá debido a la maldición. Finalmente, en los paneles inferiores vemos tanto al dragón del alma y a Shion observando el resultado con satisfacción y expectativa. La escena se centra en un primer plano impactante del perfil del dragón del alma. Su expresión de triunfo se desvanece instantáneamente, reemplazada por una reacción de pura sorpresa y shock. La bestia es golpeada violentamente por Light. Se nos muestra el impactante ataque de Light hacia la bestia. Esta sale volando debido a la fuerza del golpe, mientras se produce un gran estruendo. En el panel inferior derecho, vemos los pies de Light aterrizando con suavidad y control en el suelo. Finalmente, a la izquierda, él se sacuda el polvo de la ropa con total tranquilidad, como si nada hubiera pasado. Él explica despreocupado que ese tipo de ataques de maldición no funcionarán en él. Añade con un tono casual que sería un asunto diferente si su nivel fuera lo suficientemente alto como para penetrar su resistencia, dejando claro que el poder del dragón no está a su altura. La escena muestra cómo el dragón se estrella contra el suelo debido al violento ataque que recibió de Light. El dragón del alma se levanta gruñendo con frustración. En ese momento, Ellie toma la palabra con una expresión de desdén y burla absoluta. Ella comenta que es algo cómico. Citando las palabras de Shion, le dice que, a pesar de toda esa charla sobre que el avance de la tecnología requiere sacrificios, resulta que solo puede usar magia de bajo nivel. Finalmente, le lanza una crítica devastadora a su orgullo como investigadora, aconsejándole que en lugar de preocuparse por el futuro de la magia, debería preocuparse por adquirir el nivel mínimo de competencia. Se nos muestra el dragón del alma estallando en ira ante la falta de respeto. Le grita a Light preguntando cómo se atreve, refiriéndose a él despectivamente como uno que es mono. Le recrimina que los ridiculice hasta este extremo, diciéndole que está siendo demasiado arrogante solo porque pudo soportar algunos de sus ataques. En el panel inferior, vemos un primer plano del rostro de la bestia, quien sentencia con autoridad que no importa cuán sensibles sean los monos, en el momento en que tienen un alma, no son rival para ellos. Finalmente, cierra con una amenaza ominosa. Conocerás el sabor de la desesperación. La escena comienza con un primer plano de Light, quien responde con una carcajada desafiante ante la amenaza. Él grita con furia que ya ha probado la desesperación hace 3 años, a manos de Shion y los demás. En el panel inferior, vemos a Shion con una expresión maníaca y una sonrisa retorcida. Ella le replica gritando que entonces le hará probar más desesperación que la que jamás haya probado. Sentencia cruelmente que morirá y se convertirá en un alma, y que entonces sufrirá en el infierno. La escena estalla con el dragón del alma soltando un rugido agónico y estridente. Se escucha un sonido seco y cortante en el panel central. Finalmente, en la parte inferior, vemos una secuencia de primeros planos intensos, la boca de varios seres abriéndose, que tienen diferentes formas. Se revela la fuente del contraataque. 3 figuras monstruosas y colosales han aparecido en el campo de batalla, imponiéndose frente al dragón del alma que se ve al fondo. A la derecha, vemos a un gigante con una corona de colmillos y largo cabello que oculta su rostro. En el centro, un titán de un solo ojo con una sonrisa siniestra en el torso, y a la izquierda, una bestia demoníaca con cuernos. Estas invocaciones del dragón del alma se alzan amenazantes, listas para aplastar a Light. La escena continúa inmediatamente con la acción. Desde el fondo el dragón ruge dando órdenes a las bestias que acaban de aparecer. Él clama con voz atronadora: «¡Oh nuestros subordinados!». Acto seguido, lanza un comando directo y letal: «¡Maten a los monos arrogantes!». Vemos a las 3 monstruosidades abalanzándose sobre el grupo de Light, Ellie, Mei y Momo, listas para obedecer la orden de aniquilación. La batalla se divide instantáneamente en múltiples frentes, mientras las bestias invocadas inician su asalto con rugidos ensordecedores. En el panel superior, vemos a la monstruosidad de pelo largo y múltiples colmillos abalanzarse violentamente sobre Ellie. En el centro, el gigante de un solo ojo descarga un puñetazo colosal contra Light, pero él permanece allí, totalmente inmóvil y tranquilo frente al impacto masivo. Finalmente, en la parte inferior, la bestia cornuda carga directamente contra Mei, quien se mantiene firme, protegiendo a la pequeña Momo detrás de ella. En esta página color, vemos a Ellie flotando con elegancia sobre la grotesca masa de pelo y energía púrpura que la ataca. Con un suspiro de fastidio, ella se lamenta de su suerte pensando: «Pensar que el monstruo más feo es mi oponente». En el panel inferior, vemos un primer plano de su rostro indignado y arrogante. Ellie exclama con frustración, preguntando ¿acaso no existe ningún monstruo elegante que sea adecuado para luchar contra alguien como ella? En esta página color, vemos a Mei protegiendo a Momo, quien se esconde asustada detrás de sus piernas. La bestia que cargó contra ellas ha sido aniquilada instantáneamente, estallando en una lluvia de fragmentos de cristal a su espalda, gracias a los hilos invisibles de Mei. Con total calma y elegancia, Mei se dirige a los restos del monstruo, diciéndole que nunca será capaz de atraparla si cargar de frente es lo único que puede hacer. Ella sentencia cruelmente que actuar así es básicamente como pedir ser cortado en pedazos.
En esta página color, la acción se centra en el enfrentamiento de fuerza bruta. En el panel superior, el gigante de un solo ojo lanza un puñetazo descomunal contra Light, intentando aplastarlo como si fuera un insecto bajo su enorme puño. En el panel inferior derecho, vemos un primer plano de Light, quien no muestra ni una pizca de miedo. Él prepara su contraataque cerrando su puño con fuerza y determinación. Finalmente, a la izquierda, Light lanza su golpe hacia arriba para interceptar el ataque del titán, desatando una onda de choque visible en el momento del impacto. En esta página color, vemos el resultado del choque de fuerzas. Light detiene el puñetazo del gigante con una facilidad abrumadora, provocando que la fuerza del impacto estalle hacia atrás a través del brazo del monstruo en una explosión de energía, mientras él permanece inmóvil en su sitio. En el panel inferior derecho, mientras el gigante retrocede por el rechazo, Light declara con calma absoluta que es imposible derrotarlo con ese tipo de ataques. Finalmente, en el lienzo izquierdo, Light dirige su atención al verdadero enemigo. Mirando fijamente al dragón del alma, comienza a desmantelar su confianza, diciéndole con frialdad: en primer lugar, tus ataques no fueron efectivos contra mí, dragón del alma. Se nos muestra una página a color, centrada en Light, quien mira a su enemigo con una mezcla de lástima y desdén. Él cuestiona la lógica del dragón preguntándole qué hace pensar que tus subordinados podrían hacerlo mejor. Finalmente, Light remata con una frase, sentenciando cruelmente: ni siquiera puedo imaginar tu línea de pensamiento. La escena termina con un contraste entre la sonrisa confiada de las fauces junto con Xion. Se nos muestra una atmósfera inquietante. A pesar de que los subordinados del dragón han sido derrotados, risas siniestras resuenan en el campo de batalla mientras Xion y el dragón observan a las invocaciones de Light. En la franja central, Light pregunta confundido qué es tan gracioso, señalando el hecho obvio de que sus subordinados han sido derrotados. Sin embargo, el dragón le responde con arrogancia, recordándole lo que le habían dicho, que conocerás el sabor de la desesperación, y sentencia: por lo tanto, estarás en desesperación. Finalmente, en el panel inferior, la bestia libera un estallido repentino de energía brillante, dando inicio a la verdadera amenaza. La escena muestra una visión aterradora. Las bestias monstruosas que Light y su grupo creían haber derrotado comienzan a regenerarse rápidamente ante sus ojos. Vemos cómo sus heridas se cierran y sus cuerpos destrozados se reconstruyen por completo. En el panel inferior, el dragón del alma revela la naturaleza de este fenómeno. Explica con arrogancia que sus subordinados solo tienen almas y que sus cuerpos físicos son tincas transitorias. Sentencia que si les transfieren su poder mágico, pueden regenerar sus cuerpos y carne en un instante, haciendo inútil el esfuerzo de destruirlos físicamente. Se nos muestra a Xion riéndose con superioridad y dirigiéndose al grupo. Ella les dice con condescendencia que, ya que son unos incultos, les explicará algo. Los monstruos con almas, que tienen cuerpos y carne transitorios, nunca morirán. Asegura que mientras el dragón del alma no se quede sin poder mágico, seguirán regenerándose y resucitando una y otra vez. En el panel central, vemos un primer plano de su rostro lleno de confianza. Ella les advierte burlonamente que ni siquiera piensen en esperar a que el dragón del alma se quede sin magia. Finalmente, en la parte inferior, Xion explica la razón de esta imposibilidad. Detalla que un alma fuerte está compuesta de un fuerte poder mágico. Dado que el dragón del alma está compuesto por un gran número de almas, posee una cantidad masiva de energía. Ella concluye sentenciando que el dragón del alma nunca se quedará sin poder mágico. Se nos muestra un primer plano de Xion, quien con una expresión de éxtasis burlón les pregunta a gritos si ahora entienden lo impotentes que son. Les cuestiona retóricamente cuán desesperada es esta situación para ellos. En la franja central, vemos un primer plano de Light con una mirada intensa y seria. De repente, se escuchan murmullos algo bajos. Finalmente, en la parte inferior, sucede algo inesperado con las bestias monstruosas. Mientras rodean el grupo, comienzan a balbucear palabras entrecortadas y dolorosas, diciendo Job y matar. Esto provoca la sorpresa inmediata de Light y su grupo, quienes se giran al notar el extraño comportamiento de sus enemigos. La escena se torna macabra, con un primer plano del gigante de un solo ojo. Su rostro se retuerce en agonía, mientras las voces de las almas atrapadas en su interior suplican desesperadamente: por favor, mátenme. En el panel central, vemos a Light en shock, comprendiendo la horrible verdad. Él se pregunta con horror si esos son los gritos de las almas que el dragón del alma absorbió. Finalmente, en el panel inferior, el dragón confirma esto con sadismo puro. Exclama ¡qué alegría! Y explica que las almas que han absorbido no pueden resistirse. Finalmente declara con placer perverso que no hay nada más alegre que escuchar sus gritos. La escena se centra en Xion, quien muestra una sonrisa de puro placer sádico. Ella concuerda con la bestia diciendo: estoy de acuerdo, Soul Dragon Sama, y se pregunta en voz alta por qué escuchar sus gritos de sufrimiento se siente tan bien. En el panel inferior, Xion se cubre la boca para reírse burlonamente mientras recuerda el pasado. Ella le dice a Light que hace 3 años, los gritos que él soltó fueron muy placenteros de escuchar. Con crueldad, añade que fue cómico verlo gritar cuando el ganado estaba siendo asesinado, y confiesa finalmente que quiere volver a escuchar ese grito placentero una vez más. Se nos muestra a Light mirando con absoluto desprecio y furia a Xion y al dragón del alma. De repente, la pequeña Momo grita entre lágrimas: «¡Papá! ¡Mamá!». Light se gira sorprendido exclamando su nombre: «¡Momo-chan!».
En el siguiente panel, Momo señala desesperada hacia los monstruos gritando que están ahí, asegurando que el papá y la mamá de Momo están ahí mismo. Finalmente, en la parte inferior, la horrible verdad se confirma. Las bestias monstruosas balbucean palabras de agonía y reconocimiento. Una súplica de ayuda y otra intenta protegerla diciendo que corra. Y la última murmura con dolor diciendo, mi hijo. La escena continúa con el dragón del alma mostrando una sonrisa siniestra y confirmando la sospecha. Él señala que esa pequeña cosa, refiriéndose a Momo, fue quien los creó y comenta con burla que es increíble pensar que ella volvería aquí después de que la dejaran escapar. En la parte inferior, Xion toma la palabra para relatar la cruel historia con total indiferencia. Ella cuenta que cuando Soul Dragon Sama y ella estaban dormidos, las almas de los padres luchaban desesperadamente tratando de soltar las almas de sus hijos. Ella añade con frialdad que, aunque fue inútil, el dragón del alma interviene para admitir que, sin embargo, terminaron dejando ir a una pequeña. Se nos muestra al dragón del alma revelando la torcida verdad detrás de la fuga de Momo. Él explica que dejar esa pequeña esperanza fue algo que Xion sugirió solo por diversión, con el único propósito de entregar más dolor y sufrimiento al final. En el panel central vemos a las bestias monstruosas, las almas de los padres, retorciéndose y suplicando con agonía, balbuceando palabras como «sálvenos» y «libérenos». Acto seguido, el dragón declara con soberbia que todo está en sus manos. Finalmente, en la parte inferior, vemos un primer plano del ojo del dragón fijándose en su presa, dirigiéndose directamente a ellos con voz siniestra «Oh, pequeños», mientras Momo reacciona paralizada por el terror ante la mirada de la bestia. La escena continúa con el dragón lanzando una orden cruel a sus subordinados. Los padres de Momo, maten a los monos. Inmediatamente vemos que algo extraño le sucede a Momo, su cuerpo fantasmal comienza a distorsionarse con un efecto de estática, lo que alerta a Light. En el panel central vemos un primer plano de Momo, quien con lágrimas en los ojos y muy confundida, murmura entre gemidos, mi cuerpo se siente raro. Finalmente, en la parte inferior, Light comprende la tortura psicológica y grita desesperado, «¡Detente, dragón del alma!». De fondo, el dragón ríe siniestramente disfrutando del espectáculo, mientras Momo llora aterrorizada sin entender qué le ocurre, diciendo que tiene miedo. La escena comienza con el dragón del alma mostrando una sonrisa cruel y sádica. Él declara con perversidad que están ansiosos por escuchar sus gritos de dolor y tristeza. En el panel central, vemos a Momo llorando desconsolada, gritando «¡Hermano mayor!» en medio de su sufrimiento. Inmediatamente vemos un primer plano de Light, quien con una expresión de horror absoluto mientras Momo suplica. Finalmente, en la parte inferior, la situación se vuelve crítica. Momo vuelve a pedir ayuda con voz débil mientras Light grita su nombre desesperado, «Momo-chan», estirando la mano impotente para intentar salvarla. La escena nos impacta con una página completa a color donde la desesperación toma forma física. El dragón del alma se alza colosal y terrorífico sobre Light, abriendo sus fauces monstruosas en un rugido que parece sacudir los cimientos mismos de la realidad. Vemos a Light de espaldas, diminuto ante la inmensidad de la bestia, enfrentando en solitario a la entidad que amenaza con devorar todo a su paso. Vemos un primer plano de Light quien aprieta los dientes y suelta un gemido de esfuerzo y frustración al enfrentarse a la regeneración de sus enemigos. En la franja central, Mei y Ellie observan la escena con incredulidad. Mei, incapaz de procesar la situación, murmura impactada, ¿cómo puede ser esto posible? A su lado vemos a la bestia regenerada acechando nuevamente a Light. Finalmente, en la parte inferior, el monstruo ruge con una violencia salvaje, demostrando que ha regresado con toda su fuerza para continuar el ataque. La escena continúa con Light en pleno combate, obligado a esquivar los feroces ataques de la bestia que se lanza sobre él con intención de matar. En el panel central, Light corre desesperado hacia el monstruo gritando con todas sus fuerzas «¡Detente!» y llamando a Momo-chan, intentando detener la locura. Finalmente, en la parte inferior, la respuesta que recibe es desgarradora. La bestia comienza a emitir alaridos distorsionados suplicando «¡Ayúdenme!» y gritando «¡No!», mezclados con llantos que suenan como los de un bebé. Vemos un pequeño recuadro con la reacción de Light, quien se queda impactado al escuchar estos lamentos de puro sufrimiento. En la parte superior nos muestra el caos total de la batalla. Vemos a Light, Mei y Ellie luchando simultáneamente contra las bestias regeneradas, esquivando y atacando en un frenesí de violencia para intentar contenerlas. En el panel inferior, la perspectiva cambia a los rostros de los monstruos, que ahora lloran lágrimas visibles. Sus voces, distorsionadas por el dolor, suplican desesperadamente, «¡Por favor, ayuda!», mientras otra voz agónica ruega, «¡Liberen a los niños!». Se nos muestra el dragón del alma riéndose a carcajadas, disfrutando del sufrimiento ajeno. Él exclama con placer, ¡qué agradables gritos de dolor y tristeza!, y añade sádicamente que esto es lo mejor. En el panel central vemos a un primer plano de Light, apretando los dientes con fuerza, conteniendo su rabia ante la crueldad de la situación. Finalmente, en la parte inferior, Light se gira hacia Ellie y con voz grave y desesperada le pregunta, «Ellie, ¿hay alguna otra manera?». La escena continúa con un primer plano de Ellie, quien cierra los ojos con profundo pesar. Ella se disculpa con Light, «Lo siento, Dios Light», y admite que es desafortunado, pero... En el panel central, la toma se abre para mostrar al dragón del alma rodeado de energía espiritual.
Ellie explica la cruel realidad. Las almas que han sido absorbidas no podrán ser liberadas a menos que el dragón del alma sea derrotado, ya que esa bestia es una existencia compuesta por esas mismas almas. Finalmente, en la parte inferior, Ellie intenta concluir diciendo que, en otras palabras, para salvar a las almas, pero Layla interrumpe con calma. Él dice, «Lo entiendo. Gracias, Ellie». Acto seguido se gira hacia sus enemigos y pronuncia sus nombres con determinación. «Sion, dragón del alma». Se nos muestra un primer plano impactante de Light. Con los ojos desorbitados por la ira y la determinación, libera un grito definitivo contra sus enemigos. Él sentencia con una fuerza absoluta: «No dejaré que ustedes dos existan por más tiempo». En los paneles inferiores vemos las reacciones inmediatas ante esta amenaza letal. Tanto Sion como el dragón del alma se muestran tensos y alertas, percibiendo el cambio en la atmósfera y la seriedad asesina en las palabras de Light. Vemos a Light, Mei y Ellie luchando frenéticamente contra las bestias regeneradas, esquivando garras y colmillos en un torbellino de violencia para mantenerlas a raya. En el panel central, uno de los monstruos ruge con ferocidad, continuando su asalto implacable. Sin embargo, en la parte inferior, el tono cambia drásticamente. Vemos a Light sosteniendo una carta en su mano, con una expresión sombría y los ojos ocultos bajo su flequillo. A su lado, se nos muestra el motivo de su dolor y determinación, el recuerdo de la sonrisa pura y feliz de Momo, lo que le obliga a prepararse para tomar una decisión desgarradora. La escena se centra en la dolorosa resolución de Light. En el panel superior, vemos un primer plano de su rostro lleno de angustia y tristeza. Tiene los ojos llorosos y aprieta los dientes, mostrando el inmenso peso emocional de la decisión que acaba de tomar. En el panel inferior, Light pasa a la acción. Con la cabeza baja y ocultando su mirada para no flaquear, lanza varias cartas al aire con un movimiento rápido y decisivo, iniciando el ataque que acabará con el sufrimiento de las almas. En esta página color vemos el resultado de la activación de las cartas. En medio de un estallido de luz divina y purificadora, Light da la orden de liberación. El objeto se manifiesta como un hermoso arreglo de flores blancas resplandecientes. Se nos revela que se trata de un ítem de rango SSR llamado Bunch of Holy Words, ramo de palabras santas, el cual emana una luz cálida destinada a purificar la oscuridad. La escena nos muestra a Light utilizando el ítem SSR Sacred Bouquet, ramo sagrado. Una lluvia de pétalos blancos comienza a caer suavemente desde el cielo, cubriendo todo el campo de batalla como una nevada de luz. En el panel central vemos cómo estos pétalos descienden sobre las bestias monstruosas, los padres de Momo, envolviéndolos en una atmósfera de paz repentina, mientras Light observa desde la distancia. Finalmente, en la parte inferior, los pétalos tocan la piel corrupta de los monstruos. Vemos cómo las bestias detienen sus movimientos agresivos, quedándose quietas mientras son bañadas por esta luz purificadora, como si el dolor estuviera siendo lavado de sus cuerpos. La escena nos muestra el efecto inmediato de la purificación. Vemos cómo los cuerpos monstruosos de los padres comienzan a desintegrarse suavemente bajo la lluvia de luz, mientras la corrupción oscura que los formaba es lavada por completo. La narración nos explica que esta es una carta capaz de purificar las cosas maliciosas. En el panel central izquierdo vemos al gigante de un solo ojo emitiendo un suave suspiro de alivio, encontrando finalmente la paz mientras su existencia se desvanece. Finalmente, en la parte inferior, vemos un primer plano de Light. Él observa el final con una mirada sombría y llena de tristeza, sabiendo que esta era la única forma de liberarlos de su tormento. Se nos muestra la conmovedora despedida de los padres. El gigante de un solo ojo, con una lágrima rodando por su rostro, susurra un sincero «Gracias», mientras su cuerpo se desmorona en luz. En el panel central, Light permanece de pie bajo la lluvia de luz purificadora. Las voces de las almas liberadas resuenan a su alrededor, llamándolo «Oh, pequeño Dios», y repitiendo su gratitud una y otra vez. «Gracias, gracias». Vemos un primer plano de los ojos de Light que reflejan una profunda tristeza y respeto mientras los ve partir hacia el descanso eterno. Finalmente, en el vacío blanco de la parte inferior, se escucha un último susurro débil llevado por el viento. La escena continúa con Light de pie en medio de la lluvia de pétalos de luz, observando con solemnidad cómo el cuerpo de la bestia a su lado termina de desintegrarse y purificarse. En los paneles centrales vemos el último esfuerzo de las almas para comunicarse. Mientras su forma monstruosa se desvanece, balbucea con dificultad las sílabas. Light lo observa, escuchando atentamente sus últimas palabras. La escena nos muestra el desenlace de la purificación. En el panel derecho, escuchamos el último susurro desvanecerse en el aire. Light permanece de pie, pequeño frente a la inmensa pared de luz brillante que consume los restos de las bestias. Un recuadro narrativo nos explica la naturaleza de la carta utilizada. Esta es una carta usada para purificar muertos vivos, fantasmas y zombies. En la parte izquierda vemos un primer plano del perfil de Light. Él cierra los ojos con pesar y silencio, aceptando el peso de su acción. Finalmente, en la esquina inferior, Ellie y Mei observan la escena con expresiones solemnes y tristes, comprendiendo el doloroso deber que su líder acaba de cumplir. La escena nos muestra a Sion observando el resultado sin perder la compostura. Ella comenta con calma: «Bueno, entonces veo que has entendido que destruir sus cuerpos físicos es inútil». Vemos un primer plano de su rostro sonriendo con arrogancia. Sion analiza la estrategia de Light, deduciendo que purificó sus almas usando el atributo sagrado contra monstruos tipo fantasma. Admite con condescendencia que para ser un humano fue una decisión bastante sabia. Sin embargo, remata con crueldad diciendo que, al final, todo es inútil y que todos sus esfuerzos son en vano. Finalmente, en la parte inferior, el dragón del alma toma la palabra nuevamente, dirigiéndose a ellos con desprecio. «Muy bien, ustedes, criaturas inferiores». La escena se torna desesperante cuando el dragón del alma ruge con furia. «Sientan su desesperación ahora». Inmediatamente vemos cómo las monstruosas bestias vuelven a surgir de la tierra con violencia frente a Light, anulando su esfuerzo anterior. En el panel central se nos muestra a los tres monstruos completamente reformados y listos para el combate. El dragón del alma revela la terrible mecánica de su poder. Explica con arrogancia que ha invocado a una alma diferente a la que se acaba de purificar.
Desafía a Light diciéndole que puede intentar purificarle una vez más, pero sentencia que no importa cuántas veces intente purificarlos no tiene sentido. El dragón del alma cierra diciendo que, ¿por qué? Se nos anuncia un nivel de desesperación abrumador cuando el dragón del alma revela la verdadera magnitud de su existencia. En el panel superior, la bestia declara con una voz que resuena con poder infinito: estoy formado por 100 millones de almas. En el panel inferior, sobre un fondo que parece un universo lleno de estrellas, el dragón continúa su sentencia. Proclama que gobierna sobre tantas almas como estrellas hay en el cielo, y que esta enorme cantidad ha sido acumulada a lo largo de incontables años. Con una arrogancia divina, se autoproclama: soy un dios elegido. Finalmente, aplasta cualquier esperanza de Light, asegurándole que nunca será capaz de purificarlo todo, sin importar cuánto le intente. Se nos muestra al dragón del alma burlándose cruelmente de la situación. Le dice a Light que está completamente solo, y le pregunta con incredulidad si realmente cree que puede purificar 100 millones de almas. Grita un rotundo «nunca», sentenciando que esta fue su derrota desde el principio. En el panel central, vemos a Light con la cabeza baja y el rostro ensombrecido, permaneciendo en completo silencio. El dragón, interpretando esto como derrota, le pregunta si está desesperado. Finalmente, en la parte inferior, la bestia estalla en una risa maníaca y triunfante. Se burla de Light ordenándole que sienta su debilidad, llamándolo criatura despreciable y exigiéndole que se desespere aún más. La escena se centra en Xion, quien celebra con entusiasmo la situación. Ella elogia a su compañero diciendo: como se esperaba de usted, Soul Dragon Sama. Luego se dirige a Light y sus amigos con un tono burlón, ordenándoles que muestren sus caras de desesperación al dragón del alma y que lo entretengan. En la franja central, vemos un breve plano de Ellie y Mei, quienes permanecen en silencio y mantienen la compostura frente a las provocaciones. Finalmente, en la parte inferior, Xion insiste con una euforia maníaca. Grita con impaciencia: oye, vamos, muéstrenme, exigiendo ver sus caras de desesperación una vez más. Se nos muestra un torrente de negatividad lanzado contra el grupo. Desde las alturas, Xion y el dragón del alma bombardean a Light y sus compañeras con gritos de desaliento, asegurando que es inútil, ordenándoles imperativamente que se rindan y sentenciando que es imposible. En el panel inferior, la burla alcanza su clímax. Vemos los primeros planos de Xion y del dragón del alma estallando en unísono en una carcajada maníaca y ensordecedora, disfrutando plenamente de la supuesta desesperanza de sus enemigos. La escena corta las risas de golpe con la firme voz de Light declarando: lo sé. En el panel central, la burla se detiene en seco. Vemos las expresiones de Xion y del dragón del alma transformarse en pura confusión, incapaces de entender la calma de su oponente frente a tal desesperación. Finalmente, en la parte inferior, Light les explica la razón de su compostura. Revela que, dado que Ellie le habló de la estructura del dragón del alma, él ya sabía que poseía incontables almas, y sentencia con determinación que es precisamente por esa razón que ha venido preparado. Se nos muestra el silencio tenso de los enemigos. Vemos al dragón del alma y a Xion quedándose mudos y perplejos ante la actitud de Light. En el panel central, Light les habla con calma, confesando que también desconfiaba de otros poderes desconocidos, pero que por lo que ve, parece que eso es todo lo que tienen. Finalmente, en la parte inferior, vemos un primer plano del perfil de Light. Él revela con pesar que acaba de descubrir que un alma capturada también siente dolor. Con una expresión de absoluta repulsión, sentencia: ustedes realmente me dan asco. En el panel superior, Mei concuerda plenamente con su amo, diciendo: estoy de acuerdo con usted, Light-sama. Luego suspira con disgusto y añade que los dragones de alma son realmente criaturas detestables. En el panel central, Ellie se lamenta por el comportamiento tan vil del enemigo. Ella se disculpa formalmente con Light por su falta de conocimiento, explicando que, si hubiera sabido sobre esto, habría podido advertirle de antemano. Finalmente, en la parte inferior, Light la consuela diciéndole que no es su culpa. Él reafirma su juicio sobre el enemigo, sentenciando que los dragones de alma son simplemente criaturas abominables. La escena nos muestra un primer plano de Light, cuya mirada refleja un hartazgo absoluto y una furia fría. Él declara con voz firme: ya basta. Añade con hastío que está harto de tratar con ellos. En el panel inferior, vemos a Light levantando su mano con determinación, preparando su siguiente movimiento con una carta en mano, y sentencia que ha llegado el momento de terminar con todo esto de una vez por todas. Light grita con todas sus fuerzas activando su portacartas QR y da la orden de liberación. En el centro vemos el objeto brillando con una intensidad cegadora mientras libera su contenido. Finalmente, a la izquierda, se desata una tormenta de cartas que inunda todo el campo de batalla. Vemos miles de cartas cayendo como lluvia sobre Xion y el dragón del alma, quienes observan atónitos la magnitud de este ataque masivo. En esta espectacular página en color, presenciamos la verdadera magnitud del ataque de Light. Desde su posición en la derecha, se desata un torrente interminable de cartas que inunda el cielo como si fuera una tormenta de nieve brillante, cubriendo cada centímetro del campo de visión. Frente a él, el colosal dragón del alma se ve abrumado ante la inmensidad de la ola de cartas que se le viene encima. La escena superior nos muestra la magnitud abrumadora del ataque. El cielo está completamente oscurecido por la densidad de las cartas brillantes que caen como un diluvio imparable sobre el dragón del alma, generando un estruendo masivo que envuelve todo el lugar. En el panel inferior derecho, vemos al dragón del alma presa de pánico. Tartamudea incrédulo con desalentoso imposible.
Mientras comprende la realidad de la situación, se pregunta con terror si acaso todas esas cartas tienen el poder de purificar almas. Finalmente, a la izquierda, Xion mira hacia arriba con el rostro desencajado y los ojos desorbitados por la incredulidad. Ella balbucea atónita al ver la cantidad absurda de recursos, todos estos objetos mágicos, y termina gritando desesperada, ¿ya solo cuántos hay? Se nos muestra la boca de Light, quien empieza a revelar la magnitud de su poder con calma, la cantidad. En el panel central, vemos la reacción de Xion y del dragón del alma, quienes se quedan paralizados y confundidos soltando un simple Light continúa explicando que esa es la cantidad de cartas que ha estado recolectando gracias a su don, Unlimited Gacha, durante unos 3 años. En la parte inferior, Light detalla su estrategia. Explica que recolectó todas las cartas de purificación que tenía y las puso dentro de su UR Card Holder. Finalmente, se prepara para dar el golpe final anunciando la cifra, todo, sumando un total de... La escena culmina con la revelación aplastante de la cifra. El cielo se llena con una tormenta infinita de ítems sagrados, mientras Light completa su sentencia, anunciando el número final, 99.999.999 cartas. En los paneles inferiores, el terror se apodera de sus enemigos al comprender la realidad. Vemos los rostros de Xion y del dragón del alma deformados por el pánico absoluto y la incredulidad, con las bocas abiertas y los ojos desorbitados. Se nos muestra Dragón del alma entrando en pánico absoluto. Grita tartamudeando, imposible, eso es imposible. Negándose a creer lo que ve, le recrimina a Light que él es solo un único ser, y que no hay forma de que tenga esta clase de poder. En el panel central, rodeado por la tormenta de cartas, Light responde con calma, admite que es cierto que él es solo un individuo, y reconoce que sería imposible para él recolectar tantos objetos mágicos por medios normales, incluso si todo el mundo lo desafiara. Finalmente, en la parte inferior, Light sentencia con firmeza la naturaleza de su poder, pero es mi don el que hace lo imposible, posible. En una espectacular página a color, Light desata su carta de triunfo definitiva. Rodeado por el resplandor cegador de millones de ítems sagrados, extiende su mano hacia el frente. A la derecha, declara con fuerza que está mostrando su poder definitivo y finalmente, a la izquierda, revela la verdadera naturaleza de su fuerza omnipotente al anunciar la activación de su habilidad, Unlimited Gacha. Vemos un primer plano de Light gritando con autoridad que ha desplegado todas sus cartas. En el panel inferior, Light completa la orden liberando todo su poder. Se nos muestra una vista panorámica donde la lluvia masiva de luz y energía sagrada se desata violentamente contra el dragón del alma y sus subordinados monstruosos. La escena muestra el impacto devastador del ataque masivo. En el panel superior, vemos cómo la tormenta de millones de ítems sagrados se precipita sobre el dragón del alma y sus seguidores, acribillándolos sin piedad con una lluvia incesante de luz purificadora. A la izquierda, el dragón del alma ruge lleno de dolor y desesperación, incapaz de resistir la magnitud del castigo. Se nos muestra al dragón del alma siendo consumido por el torrente de luz. En el panel superior, la bestia emite un alarido desgarrador mientras su cuerpo es azotado implacablemente por la purificación masiva. En el panel inferior derecho, el dragón expresa su desesperación al sentir cómo su esencia y su fuente de poder le son arrebatadas violentamente. Finalmente, a la izquierda, vemos a Xion completamente aterrorizada y sudando frío, llamando desesperadamente al dragón del alma, mientras observa impotente cómo su dios se desmorona frente a sus ojos. La escena es un caos de luz y agonía. Vemos al dragón del alma retorciéndose violentamente, mientras la lluvia de cartas sagradas lo desintegra poco a poco. La bestia emite alaridos de dolor puro. Finalmente, en medio de su destrucción, el dragón expresa con terror que está siendo purificado. Se nos muestra la desesperación del dragón del alma. En el panel superior, la bestia ruge furiosa maldiciendo su destino y negándose a aceptarlo. Le grita a Light que no permitirá ser purificado y en un último intento, se lanza el ataque directo contra él. Sin embargo, en el panel inferior, su esfuerzo es repelido brutalmente. Vemos a Light interceptando el ataque con fuerza, provocando que el dragón emita un gemido de dolor y sorpresa al ser rechazado. La escena muestra el colapso total del dragón del alma. En el panel superior, vemos cómo la bestia es rechazada y bombardeada sin cesar por la lluvia de luz, incapaz de defenderse ante la purificación masiva. En los paneles centrales, el terror del dragón aumenta al darse cuenta de que su cuerpo masivo comienza a reducirse, mientras las almas que lo componen son liberadas. Finalmente, en la parte inferior, el dragón grita desesperadamente pidiendo que la purificación se detenga, horrorizado al ver cómo se encoge y pierde su poder. Se nos muestra al dragón del alma emitiendo una orden desesperada para que Light detenga la luz de inmediato. En el panel central, vemos un primer plano de Light, quien responde con calma implacable que una vez liberadas todas las cartas, ni siquiera él puede detenerlas. Finalmente, en la parte inferior, Light sentencia el destino de la bestia diciéndole que se rinda y sea purificada. Mientras tanto, el dragón solo puede emitir alaridos mientras es consumido por el poder sagrado. La escena se torna profundamente emotiva. Light queda sin palabras al escuchar las voces de las almas liberadas. Una voz suave le agradece, y en el panel central, vemos a Light flotando en medio del torrente de luz, rodeado por los espíritus agradecidos que le expresan su gratitud por haberlo salvado.
Finalmente, en la parte inferior, se muestran las siluetas de las almas sonriendo pacíficamente mientras se desvanecen hacia el descanso eterno, diciendo que ya no sienten dolor y repitiendo su agradecimiento. Se nos muestra a Light observando lo que ocurre, murmurando con sorpresa. Ellie explica que parece que la forma de las almas se ha manifestado y comenta con curiosidad científica que es un fenómeno extraño e intrigante. En el panel central, Ellie teoriza que cuando las almas son purificadas, el maná que constituye a su forma es liberado, llenando el espacio y causando el fenómeno. Finalmente, en la parte inferior, un remolino de luces rodea a Light mientras las voces de las almas repiten su agradecimiento. Light observa este espectáculo de despedida con una expresión silenciosa y conmovedora. La escena muestra la desesperación final del dragón del alma. En el panel superior, la bestia grita, negándose a aceptar su destino y jurando no perecer allí. En el panel central, intenta huir desplegando sus alas diciendo que debe regresar a su reino. Finalmente, en la parte inferior, Light lo intercepta con determinación cortándole el paso y impidiendo su escape. La escena culmina con una impactante página a color cargada de intensidad. Vemos un primer plano de Light con el rostro contorsionado por la furia y la determinación absoluta. Él lanza el golpe final con una sentencia irrevocable, mientras en la parte izquierda vemos el ataque impactando de lleno. El dragón del alma, con el ojo abierto de par en par, queda paralizado por el terror al recibir el castigo definitivo que pondrá fin a su existencia. La escena muestra la devastación total del ataque final. En el panel superior, un pilar masivo de luz y energía desciende desde el cielo con fuerza imparable, aplastando al dragón del alma. La bestia ruge mientras es consumida por el impacto. En la parte inferior, su grito se convierte en un alarido interminable de agonía mientras su cuerpo se desintegra bajo el torrente de poder. Light observa la escena rodeado por las luces de las almas liberadas, que se elevan pacíficamente repitiendo su agradecimiento. Se nos muestran los momentos finales del dragón del alma. En el panel superior, la bestia lanza un grito de negación mientras su cuerpo es arrastrado hacia la destrucción. En el panel central, Light dirige el impacto final contra el suelo donde yace el enemigo, provocando una explosión masiva de energía que consume lo que queda del monstruo. Finalmente, en la parte inferior, Light observa el resultado con expresión sombría, mientras las luces de las almas continúan ascendiendo y agradeciendo. La escena muestra el momento culminante de la purificación. En la parte superior, Light se mantiene firme mientras el torrente de energía sagrada impacta contra el enemigo y las almas continúan susurrando su agradecimiento. En el panel central, el dragón del alma comprende con horror que su existencia se desvanece. Finalmente, en la parte inferior, vemos a la bestia siendo completamente abrumada por la lluvia de luz, incapaz de completar sus últimos pensamientos mientras es consumida por el poder que tanto despreciaba. La página a color que muestra al final definitivo. A la derecha, Light desata todo su poder en un último golpe devastador, gritando con una fuerza absoluta: ¡Purifícate hasta el olvido! En el centro, vemos cómo el dragón del alma es completamente tragado por una explosión masiva de luz sagrada. Su grito de agonía se pierde en el estruendo mientras su existencia es borrada por completo de la realidad. Finalmente, en el pequeño panel inferior izquierdo observamos la escala del impacto desde la distancia, el humo disipándose tras la explosión de luz. Vemos a Light de pie observando el resultado del ataque. En la franja central, Light respira pesadamente por el esfuerzo. Frente a él, yacen en el suelo Xion, quien emite un gemido de dolor, y el dragón del alma que ha sobrevivido pero en su forma drásticamente reducida. Finalmente, en la parte inferior, el pequeño dragón estalla en una risa maníaca y desafiante. Se jacta de su supervivencia gritando: «Mi cuerpo puede haberse encogido, pero lo soporté». Concluye con arrogancia diciendo que parece que tenía más almas de las que pensaba. Se nos muestra al dragón del alma, a pesar de su tamaño reducido, rugiendo con arrogancia renovada. Se burla de Light gritando que, después de usar una cantidad enloquecedora de 99.999.999 cartas de purificación, ya no tiene forma de herirlo. La bestia jura venganza, declarando que, como pago por debilitarlo tanto, se tomará su tiempo para torturarlo hasta la muerte. Sin embargo, en la parte inferior Light responde con una calma escalofriante. Admite que ciertamente ha agotado todas sus cartas de purificación, pero entonces lanza una pregunta que hiela la sangre del dragón. ¿Pero qué te hace pensar que no tenga nada que interfiera con el alma? El dragón reacciona paralizado por la sorpresa y el miedo repentino. La escena se dispara con un primer plano furioso de Light, quien grita activando su poder final: sellado absoluto de almas, liberación de restricción nivel 1 y el código devastador, código 99.999. Acto seguido, la onda de choque de su ataque cubre todo el panel, mientras resuena el nombre de la habilidad: Entierro Divino Gungnir. En la parte inferior, vemos a Ellie y May observando la escena con seriedad. El dragón del alma queda completamente paralizado por el terror absoluto, gritando solo signos de interrogación por la sorpresa. Light mira al pequeño dragón con desprecio y le recuerda con calma: «Ya te lo había dicho», en referencia a su advertencia previa. Se nos muestra en una impresionante página a color a Light envuelto en la aura oscura y púrpura debido a su arma. Con un rostro contorsionado por la furia justiciera, él sentencia con un grito final que su existencia es imperdonable. Se nos muestra la activación del poder final de Light.
La energía oscura y púrpura de Gungnir envuelve al dragón del alma y a Xion, quienes reaccionan con terror y preguntan, ¿qué es eso? En la franja central, el dragón, aterrorizado, pregunta ¿qué es ese poder ominoso? Xion, pálida y en shock, permanece en silencio, mientras Light se mantiene firme observando la escena. Finalmente, en un primer plano de la bestia, esta grita su desesperación. ¡Imposible! ¡Ese poder! Terminando con la pregunta final que resume su derrota. ¿Qué demonios eres tú? En la parte superior se ve a Light mirando fijamente al dragón encogido. Él dice que gracias a que ha disminuido de tamaño ahora lo ve claramente. Revela su descubrimiento, el alma que actúa como núcleo de su cuerpo. El pequeño dragón grita aterrorizado, ¡ik!, mientras Light avanza sin prisa. Vemos el pie de Light que avanza y se acerca lentamente. Finalmente, en la parte inferior, la bestia, ahora impotente, se arrastra hacia atrás con desesperación gritando, ¡no te acerques, monstruo! Suplica en pánico, ¡no te acerques más a mí! La escena es un caos de acción total. Light se abalanza sobre el dragón encogido, atacando directamente el alma que actúa como su núcleo. Un estallido masivo de luz confirma el golpe certero. En el panel inferior derecho, Light con una mirada implacable y fría sentencia al final del enemigo. El fin del camino, dragón del alma. El dragón del alma emite un alarido desesperado y final en el panel izquierdo. Se nos muestra a Light con una mirada implacable y vengativa. Él revela su intención final. Grita que para evitar que el dragón pueda reencarnar alguna vez, aniquilará el alma que forma su cuerpo. El dragón responde a esta sentencia con un grito de pánico mortal. En el panel inferior, el dragón del alma, completamente humillado y quebrado, suplica por su vida. Tartamudeando pide, perdóname, y jura que dejará esta tierra para siempre. El dragón del alma, en un acto de cobardía y desesperación, ofrece inmediatamente a Xion como sacrificio. Grita que él no tiene ningún uso para ella, y que Light puede hacer lo que quiera con esa mujer. En el panel central, Xion observa la escena desde el suelo con incredulidad y dolor, murmurando, pero Soul Dragon Sama. El dragón la ignora y continúa implorando, ofreciendo servir a Light si así lo desea. En la parte inferior, la bestia se vuelve histérica, intentando ganarse el favor de Light. Grita que Xion fue la mujer que intentó usarlos a ambos, y en un acto de total sumisión, le promete a Light que matará a Xion inmediatamente por él. La escena continúa con Light estallando en una furia renovada y descontrolada por la traición del dragón. Le grita a la bestia por intentar robarle el objetivo de su venganza, y exclama que aún en su desaparición, logra enfurecerlo sin fin. En el panel central, el pequeño dragón grita de terror y se encoge ante la intensidad de la rabia de Light. Finalmente, en la parte inferior, Light sentencia a la bestia. Declara que está completamente harto de su repugnancia y lo ordena con autoridad. Eso será suficiente para ti, dragón del alma. Se nos muestra un remolino de energía oscura y luz de purificación. Light lanza su golpe final con toda su rabia, gritando la orden de aniquilación. ¡Desaparece! El dragón del alma es completamente tragado por el ataque, emitiendo un alarido final de dolor y horror absoluto, mientras su alma es borrada de la existencia por completo. La escena muestra el resultado final de la aniquilación. El panel superior es consumido por una explosión cegadora de luz y energía que irradia en todas direcciones, confirmando que el dragón del alma ha sido borrado por completo. Finalmente, en el panel inferior, el humo y los restos de magia comienzan a disiparse lentamente. Vemos a Light de pie en solitario en medio del silencio que envuelve el campo de batalla, con la batalla finalmente concluida. Se nos muestra a Light pensativo, reflexionando sobre la batalla. Luego vemos su atención centrarse en una pequeña bola de luz y energía que ha quedado suspendida en sus manos, observándola con curiosidad. La toma se abre en un plano general de Light en medio de los restos humeantes de la batalla. En los paneles inferiores, Light observa con los ojos abiertos cómo el orbe de energía comienza a tomar forma. La luz se transforma en la figura de un bebé brillante, envuelta en una suave aura etérea, lo que provoca la sorpresa inmediata de Light. La escena nos muestra la manifestación de la victoria. El pequeño bebé de luz suelta un suave suspiro de alivio. Acto seguido, Light se encuentra en el centro, rodeado por la manifestación física de los 100 millones de alma que acaba de liberar. La inmensa multitud de siluetas de luz, todas purificadas, llenan todo el espacio a su alrededor. La toma se acerca a las almas individuales revelando rostros sonrientes, felices y llenos de agradecimiento. Light corresponde a su gratitud, mirándolos con una sonrisa gentil y de profunda satisfacción. Resumiré esta parte porque es muy larga y no tiene que ver con la venganza de Xion, pero que es muy importante y emotiva. Light sostiene la mano de la pequeña Momo mientras su alma comienza a desvanecerse. Ella lo mira con ternura, agradecida por haber sido liberada. En sus últimos instantes, Momo sonríe y se convierte en luz pura. Entonces, aparece la escena final. La niña se reúne por fin con sus padres, envueltos en un abrazo lleno de paz. Entre lágrimas, Momo se disculpa por todo lo ocurrido. Pero su madre y su padre la reconfortan, diciéndole que nada fue su culpa. Unidos al fin, la familia se abraza en la luz, mientras Momo expresa su único deseo: no volver a estar sola, sino quedarse con papá y mamá para siempre. Los padres agradecen a Light porque gracias a él pueden descansar en paz. Finalmente, los padres aclaran que tienen que irse, a lo que le dicen a Momo que se despida de Light, a lo que ella se despide con un "nos vemos luego". Se ve a Light contemplando el maravilloso cielo mientras las almas ascienden hacia él. Mientras mira el cielo, él se pregunta que si muere podría ver a sus padres, y dice que si se hubiera dado cuenta de su habilidad, el gacha ilimitado,
su familia no hubiera muerto. Él sigue pensando que si no hubiera dejado la aldea y hubiera usado el gacha, entonces la aldea no hubiera sido destruida, nadie hubiera muerto y él seguiría viviendo una vida normal. En ese momento, alguien contesta que no diga esas tonterías y que siempre piensa demasiado las cosas. Aparecen los padres de Light por su espalda, lo que lo sorprende. Él no puede creerlo porque murieron hace 3 años y piensa que es una ilusión. Pero ellos lo abrazan y dicen que sus muertes no fueron su culpa. De un momento a otro, el ambiente cambia, trasladándose a su aldea natal. Light disfruta este tipo de sensaciones. Light se da cuenta de que esto no es como las ilusiones anteriores y dice que solo quería hacer felices a sus padres y quisiera que todo fuera como antes. Pero se culpa a sí mismo, ya que por eso su pueblo y la felicidad de todos fue destruido. Sus padres le cuentan a él cómo fue el día de su nacimiento, que era un día nevado, fue duro sobrevivir en la noche y cuando el sol salió, él nació, y la luz de las ventanas lo llenó, y su madre tuvo un pensamiento. Ella pidió a los cielos que ese niño fuera feliz. Sus padres relatan los primeros momentos de Light. Finalmente, ellos le dicen a Light que al nacer en la luz, nadie será más bendecido que él, y por eso recibió el nombre de Light, alusivo a su nacimiento, y que viva por ellos y sea feliz. Sus padres terminan su consuelo con estas palabras mientras Light se aferra a ellos. Y finalmente, Light se da cuenta de que ellos se están desvaneciendo mientras dicen que ya es la hora de partir, alejándose de él. Light intenta hablar, pero se da cuenta de que su voz no sale mientras sus padres se alejan de él, diciéndole que sea feliz y que siempre lo amarán. Mientras se alejan, Light intenta alcanzarlos mientras se disculpa por todo lo malo que ha hecho. Light también agradece por todo lo que sus padres han hecho por él. Como última despedida, Light les dice que él también siempre los amará. Se ve por última vez a los padres de Light sonriendo, diciendo que ellos y que sus sentimientos fueron entendidos correctamente mientras desaparecen en la luz. Con esto volvemos a la normalidad, ya que aquí empieza el final de la venganza de Shion. La escena continúa con Light despertando de golpe, con los ojos muy abiertos y el rostro sudado por la conmoción. En la franja central, Mei al verlo le pregunta con alivio: «Light-sama, ¿está despierto?». Light le reconoce con un leve suspiro: «Mei». Ella le explica que cayó de rodillas por el retroceso del poder de Gungnir y le pregunta si lo recuerda. En el panel inferior, Light se toca la cabeza mientras comprende que el daño de Gungnir lo hizo perder el conocimiento. Él se pregunta si lo que experimentó fue una ilusión formada por su deseo, pero inmediatamente se responde a sí mismo con firmeza: «No, fue demasiado realista para ser una ilusión». La escena comienza con Light gimiendo de dolor. Rápidamente, Mei le da una orden crucial a Ellie: «Light-sama, Ellie, aplica purificación en mí». Ella se apresura hacia él con un grito de asombro. En la franja central, vemos el rostro de Ellie lleno de horror al examinar su herida. Ella murmura: «¿Pensar que el brazo derecho del Grand Light se ha infectado o supurado tanto?». Finalmente, en la parte inferior, Mei la reprende con urgencia: «Ellie». Ella le dice que entiende que sus heridas graves le están causando desorientación, pero que aplique la purificación y luego trabaje con ella en el sello. Ellie responde con firmeza, aunque con la voz entrecortada, que ya lo sabe. La escena nos muestra a Light revisando su mano bandada. Él explica que, gracias a los hilos de Mei y a la purificación aplicada por Ellie, fue tratado con vendajes que aplican constantemente purificación como primeros auxilios. En la franja central, Light observa su mano y nota que las heridas son peores que la última vez. Se pregunta preocupado si el daño a su cuerpo aumenta cada vez que usa la habilidad. Finalmente, en el panel inferior el plano se abre para mostrar a Ellie y a Mei trabajando intensamente para estabilizar el sello mágico de Gungnir mientras Light se mantiene firme observándolas. La escena comienza con Mei gimiendo de dolor. Ellie, visiblemente agotada por el esfuerzo de la magia, le grita a Mei que aguante un poco más, ya que el sello es muy difícil de controlar. El panel central muestra el caos del sello de Gungnir donde Ellie y Mei concentran toda su energía para evitar que el poder se descontrole. Finalmente, a pesar de la situación crítica, Light se aleja del lugar dándoles la espalda. Con una expresión determinada declara que dejará el sellado de Entierro Divino Gungnir en manos de ellas dos, y que en cuanto a él, la escena nos golpea con un primer plano de Light. Él se dirige a su objetivo final con una mirada intensa y exhausta diciendo: «Te he hecho esperar, Shion». La toma se abre para mostrarnos a Light que se para frente a una Shion derrotada y sentada en el suelo completamente sola. Light sentencia la hora final. Terminemos con esto. Light de pie sobre Shion. Él inicia el acto final, anunciando con solemnidad: «Es tu turno ahora, Shion». En la franja central, Shion, completamente conmocionada, habla sobre el dragón del alma, pensando que no puede creer que haya sido aniquilado. Light lo observa en silencio. En la parte inferior, Shion profundiza en su shock. Ella explica que, como alguien asimilada e informada por el dragón del alma, sabía que era una existencia que no podía ser derrotada y prácticamente inmortal. Concluye, sin poder creerlo, que Light lo aniquiló por completo, a pesar de todo. La escena comienza con Shion estallando en euforia, lejos de estar asustada por su derrota. Ella exclama con admiración: «¡Es maravilloso!». En la franja central, Light lo observa en silencio. Shion, con un aire de investigadora, revela que revisó su don Unlimited Gacha en el pasado y que, según su análisis, solo podía producir cartas inútiles o basura.
En la parte inferior, la obsesión científica de Xion la domina por completo. Le pregunta cómo pudo crear una carta tan poderosa, cuáles son las condiciones y qué otras cartas existen, pidiéndole por favor que le cuente todo. Concluye su súplica con la esperanza de que exista una carta que le permita un gran avance en su investigación de almas. Light intenta ignorar la obsesión de Xion. Pronuncia su nombre con voz tensa. ¡Xion! ¿De qué estás hablando? Ella, aún lastiva en sus pensamientos científicos, le pregunta confundida. ¿Sobre qué? En la franja central, Light estalla en una furia contenida gritando, ¡No te metas conmigo! Le echa en cara sus crímenes, secuestró a muchos humanos, los dejó morir por su investigación y lo traicionó, dejándolo morir en el abismo. Finalmente le pregunta enfurecido, ¿por qué demonios debo cooperar contigo? En la parte inferior, la toma se cierra en el ojo enfurecido de Light. Él sentencia que vino aquí por su venganza, para hacer que ella expíe sus pecados. La escena regresa a Xion, quien con una calma irritante descarta la furia de Light. Ella dice que toda esa charla de pecados y venganza es irrelevante frente a la investigación. En la franja central, Xion explica con una sonrisa confiada que si pudiera robar los dones y dárselos a otra raza, la existencia de los humanos podría tener valor como una fuente, lo que incluso podría ayudarles a escapar de la discriminación. Finalmente, en la parte inferior, Xion señala el motivo original de Light. Él quería deshacerse de la discriminación hacia los humanos, por eso se unió a la reunión de las razas. Xion confirma, pero justifica su crueldad diciendo que si ese es el objetivo, entonces es inevitable que algunos humanos sean sacrificados. Ella concluye que si eso permite el progreso de la investigación y la luz de un nuevo futuro, está bien. La escena comienza con Xion confirmando el objetivo de Light, preguntando, ¿no? Él recuerda que en la reunión de las razas, ella dijo que deseaba un mundo sin discriminación. En la franja central, Light mira hacia el pasado, flashback del grupo, y explica que durante la reunión de las razas, aunque hubo muchos problemas, incluso cuando supo que le estaban mintiendo, para ella fueron los días más preciosos y divertidos que jamás había tenido. En la parte inferior, Xion sonríe y dice sí, afirmando que definitivamente no todo fue malo y que ella también guarda muchos recuerdos divertidos. Ella propone, es por eso que comencemos de nuevo, junta. Sin embargo, ella es interrumpida por Light que dice, sin embargo. La escena nos muestra a Light de pie sobre Xion. Él rechaza su propuesta de comenzar de nuevo y la sentencia con una furia inquebrantable. Eres absolutamente imperdonable. En la franja central, Light revela el conocimiento que obtuvo al purificar. Él dice que entre las almas que el dragón del alma consumió, estaban las que murieron por sus experimentos. Afirma con dolor que sintió el sufrimiento, la tristeza y el arrepentimiento de esas almas. Finalmente, la toma se centra en el rostro de las víctimas. Light concluye su condena diciendo que su investigación basura les robó su futuro. Se nos muestra a Light en un tono desafiante. Él reflexiona que es imposible perdonar tanta herejía y tender la mano a quienes intentaron matarlo como basura. Luego se burla de la frase, la venganza es un esfuerzo inútil, diciendo que son balbuceos de alguien que nunca sintió la verdadera desesperación y traición. Light, con un grito de furia absoluta, sentencia que ella debe ser ejecutada y no tiene permitido ser perdonada. Finalmente, resume su juicio con desprecio. Tú y tu investigación es basura, inútil. La escena continúa con Xion, incapaz de procesar el insulto de Light. Ella repite en shock, ¿basura dices? ¿Mi investigación? ¿Basura? En la franja central, Xion estalla en una furia histérica y desmedida. Lo insulta llamándolo un sucio conejillo de indias e inferior que ni siquiera sabe la I de investigación. Grita que su investigación es la más sublime y habría producido resultados maravillosos en el futuro. Finalmente, en la parte inferior, Ellie mira a Xion con absoluto desprecio, le pregunta qué tonterías está balbuceando y la llama idiota. Se nos muestra a Ellie aplastando la arrogancia de Xion. Le pregunta con desprecio si llama investigación sublime a un juego de mal gusto que solo consiste en torturar humanos y cuantificarlo, afirmando que eso apenas toca la superficie de un niño jugando a la casita. En la franja central, Ellie ataca la falta de resultados. Cita su promesa de que los resultados se mostrarían pronto, pero dice que pueden apostar. Si continúa así, seguirá sin tener nada que mostrar. La llama verdaderamente una idiota. Finalmente, en la parte inferior, Xion explota en una defensa desesperada. Grita que, aún así, ella está en lo correcto y que eso es exactamente lo que es la investigación. Afirma que incluso si el método no da resultados, solo necesita cambiar de dirección para producir resultados maravillosos de inmediato. Se nos muestra a Xion al borde del colapso, gritando su filosofía final. Ella sentencia que el avance del mundo es justicia y que no hay necesidad de nada más. Afirma histéricamente que incluso los asesinados se regocijarán y estarán felices de ser el fundamento de sus experimentos. En el panel central, Light, con una indiferencia absoluta, camina dándole la espalda y anula toda su filosofía con una sola palabra. No, esto es basura. En la parte inferior, la toma se centra en el rostro de Light. Lleno de dolor y rabia, él condena la mentira de Xion. ¿Que los asesinados se regocijarán? No hay forma en el infierno de que eso sea cierto. Concluye que su investigación es simplemente una maldad que presume de la muerte en cada esquina. La escena regresa a Light, quien con una furia fría levanta una carta hacia Xion. Él le dice, ahora te probaré eso.
en referencia a que su investigación es inútil y malvada. En la franja central, vemos el rostro de Shion con los ojos desorbitados y sorprendido al ver el poder que Light a punto de desatar. Finalmente, en la parte inferior, Light activa la carta final, Puerta del Infierno. Con un grito de venganza, ordena la liberación y una energía luminosa estalla. La escena muestra el aterrador resultado de la carta activada. Detrás de Shion se materializa un portal gigantesco y ominoso conocido como la Puerta del Infierno. La estructura es grotesca, hecha de huesos y costillas, con un cráneo coronando la parte superior y está envuelta en una niebla oscura. En el panel inferior, la toma se centra en el rostro de Shion, está completamente sorprendida y se voltea a mirar con curiosidad. Shion tartamudea en pánico. ¿Qué es esa puerta? La toma se centra en el dintel de la puerta, revelando la terrible inscripción grabada que sentencia: abandonen toda esperanza a aquellos que entren. Acto seguido, la enorme puerta comienza a abrirse, revelando un vacío negro e infinito. Shion se ve minúscula ante la inmensidad de la oscuridad que se cierne sobre ella. Finalmente, en el panel inferior, la toma se sumerge en la negrura, revelando el horror que se esconden dentro. La oscuridad está llena de enormes bocas y dientes grotescos flotando en el vacío. La escena nos muestra el horror que sale del portal. Una entidad grotesca, llena de bocas, tentáculos y ojos, emerge gritando una frase incomprensible y terrorífica. En la parte inferior derecha, Shion se queda paralizada por el terror, balbuceando: «¡Espera! ¿Qué? ¡No te acerques!». Finalmente, en el panel izquierdo, el monstruo la atrapa. La toma muestra la desesperación de Shion siendo engullida y arrastrada por las horribles fauces. Ella lanza un grito de terror y agonía puro al ser engullida. En el panel central, Shion, en medio del dolor, se sorprende y se confunde, balbuceando «¿Ah?», mientras se agarra el rostro, incapaz de procesar la horrible sensación que la invade. El horror la domina por completo. En la parte inferior, la vemos gritar repetidamente «¡Me duele! ¡Me duele!», con el rostro contorsionado por una angustia insoportable. La escena nos muestra a Light de espaldas frente al portal. La narración explica la carta. Es una carta en la que, según los pecados del objetivo, el número de monstruos devorándolo aumentará. Es la SSSR Hell's Gate. En la franja central, Shion grita desesperada: «¡Sálvame! ¡Light!». Light, en un primer plano frío, explica que, dependiendo del odio del Vengador, la intensidad de la tortura y el dolor cambiarán. Finalmente, la toma se centra en el rostro de Shion. Ella grita el horror que está experimentando. Las heridas infligidas se recuperan de inmediato, pero las sensaciones de dolor y sufrimiento permanecen, a diferencia de las heridas físicas. Vemos a Shion siendo devorada por las fauces y tentáculos grotescos del monstruo. Con el rostro contorsionado por el dolor y el pánico, lanza un grito desgarrador de terror y desesperación, llamando a Light y suplicando ser salvada. «Light, sálvanos». En el panel inferior, Light observa la escena fríamente. Pronuncia el nombre de su víctima, Shion, y le lanza la última condena, señalando con voz dura: «Esos son los frutos de tu investigación». La escena es un primer plano impactante de Light. Su rostro está contorsionado por una furia fría y justiciera, con sus ojos brillando con lágrimas y poder. Él lanza su maldición final: «Revuélcate en el infierno de odio y sufrimiento que hiciste con tus propias manos». En el panel inferior, la toma se centra en el rostro de Shion. Ella está completamente rota y llorando a mares, con los ojos desorbitados por el horror y la agonía. Se nos muestra el momento final de la venganza. Shion se agarra el pecho en un gesto de desesperación y dolor, físico y espiritual. Sus ojos están llenos de horror mientras su cuerpo es desgarrado por las fauces de la puerta del infierno. Se nos muestra el final de la entidad. Los monstruosos tentáculos se retiran hacia el portal y colapsan en una pequeña masa oscura que se desvanece por completo. La toma se abre para mostrarnos un espacio tranquilo. El portal desaparece y solo queda una bruma oscura disipándose en el aire. Finalmente, en la parte inferior, Light extiende su mano y atrapa el cubo que cae. Él revela la sentencia de Shion. Dice que los efectos de esta carta duran un día, por lo que su destino es sufrir y ser devorada durante todo un día. La escena se centra en Light, quien sostiene el cubo con el rostro iluminado por su poder, sentenciando el destino final de Shion. Él declara que cuando la puerta del infierno la escupa, no estará libre. Ella se unirá a Garou y Sasha en las profundidades del abismo, donde le será concedido el sufrimiento eterno. En el panel inferior, el narrador anuncia que con este acto, los objetivos restantes para la venganza de Light se han reducido a 5. Y con esa sentencia brutal y definitiva sobre Shion, donde la enviamos al infierno de sufrimiento que ella misma creó, terminamos la narración del día de hoy. Light ha eliminado a su tercer objetivo. Ahora, solo quedan 5 blancos en la lista de venganza, y la presión está al máximo. Si te gustó ver cómo Light utiliza su Unlimited Gacha para impartir esta justicia tan fría y calculada, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo. La siguiente venganza está cada vez más cerca.